Muy buenas noches y bienvenidos a El Gato al Agua. ¿Se acuerdan de la película Atrapado en el Tiempo? Un film de comienzos de los 90 en el que el protagonista Bill Murray queda atrapado, digamos, en el tiempo, como reza su título, y cada día se despierta sin que el tiempo haya pasado, es decir, reviviendo el día anterior, y así día tras día, día tras día. Un eterno bucle en el que este presentador no sabe cómo salir. Esta referencia cinematográfica coincide a la perfección con la situación política que estamos viviendo en nuestro país. Que a los políticos y a los partidos españoles les falta nivel, o al menos a la mayoría de ellos, altura de miras, sentido de Estado. Que el nivel de nuestros representantes está por los suelos, pese a que supuestamente han tenido que regenerar, o han venido a regenerar, la política, es un hecho. Hay excepciones, como los dos por lo menos que nos acompañan esta noche en El Gato. Pero bueno, prueba de lo que les estoy diciendo es que con la elección nuevamente de Pedro Sánchez como líder del PSOE, volvemos a la misma situación de hace un año y medio. A él y a Podemos no les importa la situación de nuestro país, sino echar a toda costa al PP. Y uno se pregunta, señor Sánchez, ¿qué dijeron las urnas el 26 de junio de 2016? Que usted se fuera a la oposición y que gobernara el Partido Popular. Pues pese a ello, sigue R que R buscando un pacto contra natura con Iglesias y con Ciudadanos para desbancar a Rajoy. Así que desde aquí al señor Rajoy, que me pide moderación, nosotros le pedimos decencia. Decencia. Que a lo largo de esta semana me pondré en contacto con los líderes de Unidos Podemos y también de Ciudadanos para que la próxima semana podamos reunirnos, imagino que por separado, en el formato que ellos quieran, para empezar a hablar de... Los aludidos no han tardado en salir a la palestra. Podemos ansía pactar con el PSOE para echar a Rajoy de la Moncloa con una condición, sin Ciudadanos. Por su parte, el Partido Naranja pide a Sánchez que les deje trabajar y que salgamos de este bucle. Bueno, yo creo que es razonable que Pedro Sánchez y yo dialoguemos, que hablemos. Ojalá sea pronto. Hay muchas cuestiones que tratar en el interés de España y de lo que hagan otras formaciones políticas, pues les preguntáis a ellos. Yo no voy a entrar en el bucle de Pedro Sánchez, que está en el bucle todavía, que le escuchas hablar y parece que está en 2016, está en la misma situación. Pedro Sánchez no es diputado, nosotros sí. Así que nosotros estamos trabajando en el Parlamento y por tanto le pedimos a Sánchez que nos deje trabajar y que el PSOE se sume a consensos importantes en el Parlamento. Bueno, ya les digo, prepárense para lo que resta de año. Dimes y diretes sobre posibles mociones de censura, sobre un pacto con el uno, con el otro, sobre si Sánchez se reúne con Iglesias, con Rivera, y de la política real, la que nos afecta, de esa quien habla. Bueno, y de Podemos vamos a hablar esta noche por dos noticias. La primera de ellas es que han imputado al concejal de Economía y a la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid por 3 supuestos delitos: malversación de fondos públicos, prevaricación y delito societario. Ahí es nada. Van a tener que declarar en el mes de septiembre y ojo a lo que decían tanto la alcaldesa de Madrid sobre qué hacer ante una supuesta imputación y el propio concejal de Economía. Escuchen lo que decían hace tiempo. Si una persona está imputada, como hablaba antes, no tiene la obligación de decir la verdad ante el tribunal. Ahí se parece que se presenta una contradicción. No, es que alguien a quien se le achaca algo que puede resultar un delito debe inmediatamente dejar su cargo de político, porque si no, está incumpliendo la relación de verdad y de explicación y de justificación que le corresponde con los ciudadanos. Esperamos que esos aires de regeneración con los que algunos o algunas se llenan la boca, pues tengan efecto real a la hora de, bueno, pues de la toma de decisiones para que ninguna persona investigada por delitos de malversación de caudales públicos o delitos societarios que han causado daño al común, como decía mi compañera Rita, sigan realizando funciones públicas. Pues a esta hora, 10:04 de la noche, todavía no han dimitido, pese a lo que decía su jefa, la alcaldesa, y lo que decía el propio Carlos Sánchez Mato, porque han comparecido esta tarde él y Celia Mayer y han dicho que de dimitir nada de nada. Es más, desde la Dirección Nacional de Podemos les defienden, asegurando que felicitan a los que luchan contra la corrupción del PP. Defendemos, como hemos defendido siempre, a todas aquellas personas, en este caso son 2 concejales del Ayuntamiento de Madrid, 2 concejales de Ahora Madrid, que están luchando y combatiendo la corrupción, por cierto, del Partido Popular.
Y la otra noticia de la formación morada es la relativa al nuevo veto que Podemos ha hecho a la prensa, en concreto a 6 medios de comunicación, a los que no dejó ayer acudir a un desayuno informativo con la prensa para dar a conocer, entre otras cosas, a sus nuevos portavoces. Los motivos se lo vamos a preguntar a una de las periodistas vetadas, se llama Raquel Tejero, de OK Diario, y en los próximos minutos estará aquí en el Gata al Agua para contarnos, ya la ven en sus pantallas, efectivamente, por qué de ese veto y cómo es el trato que Podemos les dispensa en su día a día. Y ojo, a la ola, o a aquellos que se han confiado estos días con que la ola de calor se había esfumado de nuestro país, ya les advertimos que lo peor está por llegar. El sábado podrían alcanzarse los 43 grados en algunos puntos de nuestro país. Esta noche nos visita el meteorólogo José Antonio Maldonado para hablarnos de lo que puede pasar a partir del miércoles. Las temperaturas van a comenzar a subir, sobre todo en la mitad oriental. Se espera que se alcancen los 40 grados, por ejemplo, en el Valle del Ebro, 39 en la zona centro y hasta 43 en el este de Andalucía. El domingo, eso sí, dicen que ya pondremos fin a esta ola de calor que ha durado hasta 15 días con temperaturas máximas de hasta 45 grados. Así que hasta el domingo estén todos preparados. Les presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Miguel Ángel Ferrero, que es portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas, a quien ya saludamos. Señor Ferrero, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, con mucho calor, como decías. ¿Sí? Sí. ¿Lleva mal el calor usted? ¿Eh? ¿Lleva usted mal el calor? Pues sí, bueno, aunque yo por donde vivo normalmente tenemos una temperatura un pelín más agradable que aquí en Madrid. En Las Rozas se tiene una temperatura un poquito por debajo. Que 2-3 grados, ¿no? 2-3 grados. Ah, muy bien, claro muy, que sí. Muy buenos. Bueno, está también con nosotros don Fernando Paz, que no sé qué tal lleva el calor. Señor Paz, buenas noches. Pues yo, viviendo en el mismo municipio que el representante político que acabamos de de oír, en fin, manifiesto mi escepticismo al respecto de su afirmación. Hasta en esto discrepa en los grados, que es una mire, cosa objetiva. Los termómetros, don Fernando, no están sujetos a interpretación política. Si me deja un momento, mire, ver, diga. Yo tengo una estación meteorológica en mi casa, modesta, pero la casa y la estación. Bien. Y yo salgo de mi casa a las 6:30 de la mañana cada día. La temperatura es de 26 grados. Entro por 26 grados, sí señor, no me ponga esa cara, que es 26 grados, que los números los conozco, créame. A las 6 de la mañana. A las 6:30 de la mañana, en Las Rozas, 26 grados, cerquita del Burgo Centro, para que me entienda el representante político. Sí. Llego a Madrid porque atravieso Madrid para ir donde tengo que ir. Y en Madrid la temperatura es todas las mañanas exactamente la misma que en Las Rozas. No sé si luego las máximas efectivamente pueden ser superiores en Madrid por el asfalto y todas estas cosas. Pero vamos, que no vamos muy allá de lo que estamos padeciendo en Madrid. Eso lo garantizo con mi experiencia y vivencia personal. Entonces lleva usted mal el calor, ¿no? Lo padece. No, yo lo llevo muy bien el calor. Sí, yo me es quejo usted del un frío. sufridor positivo, ¿no? El calor me parece estupendo. Yo me apuntaba a esto todo. Claro que sí, bueno. Pero aquí había que puntualizarlo. Bueno, don Fernando, que nos alegramos de esa estación meteorológica que ha dado usted a conocer. Un día nos la enseña, venga. También está con nosotros Rafael Núñez Huesca, periodista de La Gaceta, a quien ya saludamos. Rafael, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo fenomenal. ¿Usted padece el calor? ¿Lo lleva bien? No, yo lo llevo fatal. ¿Sí? Fatal, a pesar de ser mediterráneo como usted, don Gonzalo, lo llevo fatal. Yo prefiero el frío. Le agria un poco el carácter y el humor, ¿no? Ahora entiendo cosas. Pues, no, últimamente que lleva unos días un poco... Tiene que ver con otras cosas, pero sí, yo creo que el frío se puede combatir poniéndose capas de ropa una tras de otra, pero el calor es que es difícil combatirlo. Falacia demagógica, claro. Bueno, don Miguel Durán, buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. ¿Cómo lo lleva? Yo, pues con traje y corbata, se pasa estupendamente bien. Yo la verdad es que cuando toco el brazo de alguna señora, de una señora, y veo que van como van, la verdad es que les tengo una envidia. A mí me gustaría llevar un buen escote, pero no puedo. No me es posible. ¿Qué está usted diciendo? Pues lo que oye, que yo, en fin, no es que uno tenga mucho que exhibir, porque ni siquiera tengo pelambrera pectoral, porque no soy demasiado masculino, quizás, esas cosas, pero la verdad es que se pasa un calor que te mueres, ¿eh? Sí, una cosa. Y yo, menos mal que en mi despacho pongo una temperatura que hoy un cliente me ha dicho, oiga, ¿podría usted quitar un poquito el aire? Es que se me está quedando la espalda que no vea. Digo, no, si no veo, yo se lo quito. Se lo he quitado. Pero bueno, en fin, ahí estamos, hay que aguantar. Ánimo, Miguel, ánimo, venga, que queda poco, hasta el domingo por lo menos, ahora lo veremos. Bueno, diputado por la provincia de Castellón, Miguel Barrachina, en el Congreso de los Diputados. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo del calor es cierto, el calor de Madrid es extraordinario. ¿Sí? Así que animo a todo ¿En el Levante el mundo. es menor? Mucho menor. Pero hay más humedad, ¿no? Es peor. Sí, pero no. Yo creo que la temperatura es mucho más confortable en Valencia, en Alicante
y en Castellón, y no me extraña que se nos llenen las playas felizmente de madrileños desde ya mismo, vamos. Porque hace tiempo para disfrutarlo en la costa. Y el calor político no hablemos, ¿eh? Bueno, eso sí. ya... Sí, pero es verdad que los que vienen en Madrid, y un claro ejemplo ha sido los testimonios que acabamos de escuchar, tienden a quejarse mucho por el tiempo, ya sea que haga frío o haga calor. Bueno, dicho lo cual, les presento ya a la manera que tienen ustedes de participar con nosotros en el programa. Ya lo saben que lo pueden hacer principalmente a través de WhatsApp, escribiéndonos cualquier duda, comentario, pregunta, reflexión, lo que consideren oportuno acerca de los temas que vamos a tratar. Apunten en su agenda, en su número de teléfono en WhatsApp, el 670 03 45 43, 670 03 45 43. Nos añaden a la agenda telefónica y a partir de ahí ya pueden interactuar con nosotros. Lo pueden hacer también a través de Twitter, @gato_directo, y también, como no, Facebook y en YouTube. Pueden ver, ojo, el programa en directo, por si tienen alguna zona donde no haya cobertura para Intereconomía, aunque cada vez vamos teniendo más, nos pueden ver en directo a través de nuestro canal Intereconomía TV. Y mañana, en nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir y ver los mejores momentos de este programa y del resto de la parrilla de la televisión, o incluso volver a ver el programa entero en este canal, Intereconomía TV, en YouTube. Así que gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Tiempo ya de hablar de algo que desde luego está afectando a muchísimos españoles, a miles, a más de 300.000, en este caso, personas que han visto cómo de la noche a la mañana, literalmente han visto como sus acciones, el dinero ahorrado que tenían en una entidad bancaria como es el Banco Popular, se iba al garete, porque con la compra del Banco Santander al Banco Popular por €1 más una ampliación de capital se amortizaron todas las acciones de esos 300.000, en torno a 300.000 accionistas y bonistas que tenían dinero en esta entidad. Para hablar de todo ello contamos con la presencia en nuestro plató de María Jesús Barreñada, que es la presidenta de Áredos Abogados. María Jesús, muy buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. Gracias por estar en el catálogo esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, cuéntenos, ¿qué van a recomendar a los clientes que han perdido su dinero en el Banco Popular a raíz de lo que ha ocurrido? Bien, lo que vamos a recomendar desde Áredos Abogados es que inicien acciones legales. En ningún caso que lleguen a un acuerdo con la entidad financiera, porque si llegan a un acuerdo siempre van a perder dinero. Lo que deben de hacer es confiar en la justicia, interponer acciones legales y reclamar lo que a ellos realmente les corresponde, que es la cantidad que íntegramente depositaron en su momento en el banco, más los intereses legales del dinero, más lógicamente habrá también una condena en costas. Por lo tanto, insisto, el mensaje principal es no llegar a un acuerdo con la entidad financiera y sí interponer el procedimiento en manos de despachos especializados en la recuperación de su dinero. Bien, entonces esas demandas que interpongan a través de estos despachos a los que usted hace referencia pueden ser colectivas o individuales. ¿Qué le recomienda usted a los clientes que decidan hacer lo que usted les está diciendo? Nosotros desde Áredos Abogados les vamos a recomendar siempre demandas individuales, salvo en casos muy excepcionales que recomendaríamos una demanda colectiva. La razón por la cual recomendamos demandas individuales es por el hecho de que cada cliente tiene sus peculiaridades, ha firmado en unas condiciones, tiene una documentación diferente y debe de ser tratado de una forma totalmente individual. Una demanda colectiva puede tener muchos riesgos porque en el momento en el cual en un colectivo se meta a una parte que no sea la adecuada y la idónea para la tramitación de ese procedimiento, podría implicar que la demanda no fuese resuelta satisfactoriamente en contra del resto de las personas que se hubiesen sumado a esa demanda colectiva. Por lo tanto, individuales. Bueno, según la experiencia que tienen ustedes a raíz de estos ya 13 días que llevamos desde la quiebra del Banco Popular, ¿cuál es la cantidad de dinero que ha perdido o que ha podido perder cada cliente aproximadamente, si es que tienen alguna estimación? Evidentemente depende de la situación económica de cada uno. Hemos llegado en nuestro despacho a una conclusión y es que el banco ha intentado sacar a cada cliente lo máximo posible. Por lo tanto, han perdido más o menos en función de su propia situación económica y bueno, pues de los ahorros que tenían. Pero digamos que la estimación más o menos media que un cliente ha podido perder está en torno a los 50.000 euros por cada uno de los clientes. Y si hablamos de la edad media de las personas que han perdido su dinero en el Banco Popular, que están acudiendo a ustedes, a su despacho, ¿cuál es esa edad media más o menos?
La edad media suele ser una edad, digamos que media alta. Hoy en día, pues prácticamente la mayor parte de la gente que digamos que tiene ahorros son personas mayores, más bien, porque bueno, la gente joven, pues entre las hipotecas y todas las cosas, pues sus ahorros son bastante inferiores a los de la gente de una edad superior. Por lo tanto, están sufriendo principalmente las consecuencias de todo el fracaso que ha tenido el Banco Popular personas de mayores, personas de la tercera edad. Esto se produce por dos razones principales. Por un lado, porque, como indicaba, son los que en estos momentos principalmente tienen ahorros, y por otro lado, porque es mucho más fácil convencer a una persona mayor que convencer a una persona joven de un producto financiero como el que ha vendido el Banco Popular. Ha quedado clarísimo, ya lo han visto. Si tienen más información ya saben dónde llamar o dónde consultar, entre otras personas a María Jesús Barreñada, que como saben es la presidenta de Are2 Abogados. María Jesús, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gatalagua. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, señores, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gatalagua. Entramos en materia con los interesantes temas que nos ha dejado este martes. Publicidad menos de 2 minutos y estamos de vuelta. ¿Por qué va a vivir con tu pensión si tienes un piso en propiedad? Puedes vender tu casa, pero conservando el derecho a vivir en ella. Eduardo Molet vende tu casa y seguirás viviendo en ella para siempre, sin apuros ni estrecheces. Llamen al 91 591 2901 y en poco tiempo tu piso estará vendido, vendido, vendido. Pasan 20 minutos de las 10 de la noche. Si les parece, tenemos que empezar la crónica, el análisis de la crónica política nacional e internacional con una noticia de última hora, y es que ha habido un intento de atentado en Bruselas, en la estación central de la localidad europea, y incluso se habla de que han podido abatir al supuesto autor de una explosión. Vamos a tener más detalles. Conectamos con la redacción de La Gaceta. Ahí está nuestro compañero Pepe García Saavedra. Pepe, muy buenas noches. Cuéntanos qué detalles tienes de lo que ha ocurrido en Bruselas. Muy buenas noches, Gonzalo. Efectivamente, un hombre ha sido neutralizado en la estación central de Bruselas después de haber provocado una explosión. Según informan medios belgas, este hombre llevaría una mochila sospechosa y un cinturón explosivo. Además, varios testigos que se encontraban en la zona aseguran que oyeron gritar a este hombre "Alá es grande". Estas informaciones no han sido todavía confirmadas por las autoridades. Insistimos que son informaciones proporcionadas por medios belgas. Lo que sí que tenemos confirmado hasta ahora es que no hay heridos ni víctimas mortales. Y según acaba de decir la Fiscalía, el atacante ha sido neutralizado, pero no ha informado de si está vivo o muerto. Las autoridades, como decías, creen que se trata de un atentado frustrado y dan por controlada la situación a estas horas. Muchísimas gracias, Pepe. Si tienes más noticias o nos puedes ampliar la información de esta noticia de última hora, te ruego que nos pides paso y entras para completar los datos. Gracias y buenas noches. Muchas gracias. Bueno, teníamos que comenzar. Ya les digo que en cuanto vayamos teniendo más detalles de esta noticia de última hora, se la iremos brindando. Volvemos a nuestro país, España, antes de adentrarnos en lo que es la sesuda actualidad política. Tenemos que hablar de lo que todos ustedes, a buen seguro, estarán padeciendo, sufriendo, algunos más que otros, que es esta terrible ola de calor. Para los que se pensaban que ya se había ido de nuestro país después de un día y medio o 2 días donde han bajado ligeramente las temperaturas, no. Estén preparados, porque mañana no sé en qué momento, si al final del día o al comienzo, van a volver a subir y vuelve una ola de calor, no sé si todavía peor que la que hemos sufrido, hasta el domingo. Para hablar de todo ello, vuelve a estar con nosotros en el Gatalagua José Antonio Maldonado. Es un placer saludarle. Señor Maldonado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Cómo lleva usted las olas de calor? ¿Cómo las sufre o las padece? ¿Bien? Yo soy isotermo. No, con esto quiero decir, vamos, el que yo no, hombre, el calor lo padezco, el frío lo padezco, pero no me afectan especialmente. No, sí, ¿no? Es así. No es como otros miembros de la mesa que lo llevan francamente mal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, cuéntenos qué está pasando. Ha venido una ola de calor que ahora nos explicará o nos recuerda lo que nos dijo la semana pasada. Parece que ha habido un pequeño valle y ahora vuelve. ¿Es la misma? ¿Es otra? ¿Qué ha pasado? Sí, pero no va a ser tan puntualmente álgida como la anterior, ¿no? ¿No? No. Yo creo que las temperaturas máximas ya se han alcanzado en estos últimos días, ¿no? Se han alcanzado temperaturas que
nunca en época tan temprana, al menos en los últimos 50-60 años, se habían alcanzado. No se han batido récords más que en dos capitales, que han sido en Córdoba y en Sevilla, en el mes de junio. Pero en el mes de junio hablamos. Hombre, claro, hablamos en el mes de junio, evidentemente agosto y julio son otra cosa. Pero en el mes de junio no. Lo que sí ha sido extraordinariamente extraño ha sido que fuesen tan tempranas. Y ahí sí ha habido muchas capitales en las que sí se han batido récords de que antes del 18 las temperaturas más altas han alcanzado 15, 16 y 17 de este mes. Y eso nunca había ocurrido. Ya digo, lo que ocurrió hace 200 años no lo sabemos, pero desde un tiempo, desde que existen mediciones con observatorios suficientes como para hacer comparaciones, nunca se habían alcanzado temperaturas tan altas como las que ahora se han registrado. Que se han registrado pues temperaturas de 44 grados, incluso más, en capitales como Córdoba, Sevilla o algunos puntos, sin ser capital de provincia, como Jaén. Y más de 40 grados en más de 12 capitales de provincias de España. Porque yo voy a Sevilla mañana, ¿eh? Ahí va. ¿Qué se puede encontrar el señor Durán, señor Maldonado, mañana en Sevilla? Un calor asfixiante. Pues Miguel. No, porque a Sevilla y después a mi pueblo, a Azuaga, que también, vamos, allí en el sudeste de Badajoz, en el sudeste de Badajoz, noroeste de Sevilla, noreste de Córdoba, vamos. Eso es. Pues fíjese usted, yo creo que... Bueno, y tengo que ir además de traje. ¿Usted qué me aconseja? ¿Me ponga un escote? Sí, una minifalda, Miguel. Y además con las piernecitas que tienes te quedaría muy bien. Hombre, vamos. Eso sí. Tengo piernas de ciclista, ¿eh? No, sí. Por eso. Si tiene que ir de traje, pues tendrá que ir de traje. Tengo que ir de traje, sí. Y a sufrirlo. Tengo que ir de traje, sí. Bueno, señor Maldonado, el por qué nos lo están preguntando muchos. Por cierto, ya están nuestros espectadores enviándonos las temperaturas, que se le agradecemos, de las localidades allí donde nos estén viendo. Se le agradecemos, por ejemplo, en Santiago de Compostela, hoy 34 grados, más toda la humedad de toda la parte del Atlántico. Bueno, en fin, envíennos, y del Cantábrico, envíennos sus temperaturas y así vamos conociendo cuál es la previsión o cuál es la temperatura en estos momentos y lo que se prevé. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, señor Maldonado, que en junio esté ocurriendo esto? ¿Es normal? ¿No es normal? No, ya lo dije, creo recordar que el otro día, es que normal no es. No es. Evidentemente totalmente anormal. Estamos teniendo una situación de estabilidad, ahora ya está algo más inestable, de ahí las tormentas que se están produciendo por distintos puntos de España. De hecho, en Madrid se han producido tormentas en estos 2 o 3 esta tarde, sin ir más lejos. Pero bueno, y además el viento que viene o viene del sur o viene del suroeste, pero no de levante. Antes, cuando yo estaba ahí, todavía no había entrado, le oía al señor diputado Barrachina sí. Que en Levante están teniendo unas temperaturas menos altas que en otros lugares, porque el viento o viene del suroeste, pero el viento de levante que llega pues hace que ahí precisamente pues las temperaturas sean menos altas, no bajas, pero menos altas que en otros lugares de España. ¿Por qué? Bueno, pues porque como la masa ha estado estabilizada hasta ahora, que se está inestabilizando un poquito, pues es que una masa que está quieta, que no había ni corriente ascendente, hoy la está viendo, ni corrientes transversales, no está viendo aire, pues entonces cada vez se va recalentando más. Eso no es tan normal, no es normal en esta época tan temprana, claro, en junio, de la primera quincena de junio, ¿no? Mire, hola, el domingo en La Bañeza, León, 40 grados. Nos preguntaba otro espectador, señor Maldonado, si hay esta ola de calor y estas altísimas temperaturas en el mes de junio, que todavía no estamos en verano, entramos oficialmente mañana, si no me equivoco, ¿no? A las 6:24, creo, de la mañana, a la hora que Fernando Paz sale de casa. Mire qué casualidad. Bueno, ¿qué verano tenemos que temer? Bueno, ¿julio y agosto? ¿O no tiene relación? No tiene relación. Ahora bien, los pronósticos a largo plazo, que lógicamente tampoco quiere decirse que se cumplan, pero dan como un verano tórrido.
Tórrido. Tórrido, sí. Miguel, no te asustes, lo que no quiere decir es que, que se vayan a alcanzar temperaturas tan altísimas como se han alcanzado anormalmente ahora, ¿no? Habrá puntualmente algún día en que se alcance 42, 43 grados, 44, como ha habido ahora, pero de una manera generalizada, como ha ocurrido en estos últimos días, que la ha habido en toda España, exceptuando el Cantábrico, y ahora ya hasta en el Cantábrico, porque hoy ha habido 34 grados en Bilbao. Bilbao en verano, cuando el viento sur, se puede llegar a los 40, pero bueno, no es normal en esta época del año, y por tanto, bueno, pues no creo que en el verano se vaya a alcanzar una situación como la de ahora, tan larga, que habrá días de 44 grados o 42 grados, pues sí, pero de manera generalizada y prolongada, no. Es decir, tórrido, pero dentro de la normalidad. Rafa. Bueno, señor Maldonado, en primer lugar decirle que es un placer conocerle personalmente. Yo creo Muchas que gracias, usted igualmente. forma parte del paisaje cotidiano de los españoles desde hace muchos años y usted no tiene esa sensación, pero creo que los españoles tenemos la sensación general de que le conocemos a usted de toda la vida. Dicho esto, quería preguntarle, usted acaba de decir, además lo reitera, que vivimos temperaturas excepcionalmente altas y repite que no es normal. No. Cuando dicen los meteorólogos este tipo de cosas, la gente se alarma y empieza el debate recurrente de si el calentamiento global, que si el cambio climático, que si la generación anterior no padeció estas olas de calor. En primer lugar, preguntarle si es verdad que el clima se está calentando, y en segundo lugar, supongo que esta segunda pregunta me la esquivará, si tiene algo que ver con la acción humana o no. Que el clima, desde mediados de los 50, digamos, las temperaturas han subido, eso es impepinable porque los datos están ahí. El que el hombre está influyendo, mayoritariamente se cree que sí, que el hombre evidentemente está aportando a la atmósfera una serie de elementos, de gases de efecto invernadero, que en buena lógica pues hacen que, bueno, que las temperaturas sean más altas. ¿Hasta qué punto? Bueno, eso yo ya creo que el otro día también lo comenté aquí en este mismo programa, que evaluar cuánto y de qué manera, y las proyecciones, que se llaman proyecciones, no predicciones, se llaman proyecciones, las temperaturas dentro de a finales del siglo van a haber subido 2,5 grados, yo creo que eso es pasarse. Pero bueno, esta es mi modesta opinión. Eso es lo que opina el IPCC, que el otro día también comentamos lo que era el IPCC, creo que ustedes ya lo saben. El IPCC es el organismo que estudia, no que ellos hacen los estudios, sino que en función a lo que han realizado los científicos sacan conclusiones de cómo podría evolucionar el clima. El famoso panel. El panel, sí, el panel intergubernamental, sí, efectivamente. Ahora 30 en Lérida, aquí siempre máximas en verano, mínimas en invierno, nos dice este espectador, esta espectadora. Por cierto, al hilo de lo que decía Rafa, señor Maldonado, hoy se ha publicado una noticia de una universidad hawaiana en Manoa, Estados Unidos, que dice que el 30% de la población mundial está expuesta a sufrir un calor potencialmente mortal durante 20 días al año o más, y de no reducirse las emisiones de CO2, aquí volvemos al famoso cambio climático drásticamente, dicen, este riesgo seguirá creciendo. Incluso hablan de que en 2100 el porcentaje de la población global expuesta a morir por olas de calor será del 74%. Bueno, yo este tipo de estudios que se publican, que entiendo que serán o más, yo no sé usted hasta qué punto cree que son verosímiles y les da credibilidad. Pero, con todo el respeto a quien lo publica, credibilidad a esa, digamos, cuantificación no le doy. No. Evidentemente estamos aportando cosas malas a la atmósfera, pero esa evaluación tan puntual me parece un poco excesiva. A ver, Miguel. Mire, yo, señor Maldonado, le juro que yo no he visto nunca, no he saludado jamás al primo de Rajoy.
Lo digo por aquello de que Rajoy decía que su primo negaba todas estas cosas. Yo quiero hacerle una pregunta muy concreta. Es evidente que la acción del hombre, según dicen todos los que estudian esto, del hombre y de la mujer, porque si no se nos van a enfadar los de Podemos, ¿no? Parece que está influyendo en esto, pero fíjense, si no dicen mentira los estudios de paleontología y de arqueología y demás, en el Paleolítico Superior, al final del Paleolítico, hace 12.000 años, la temperatura de golpe, la temperatura general de la Tierra subió en torno a 15 grados así, más o menos de golpe. Y en ese momento ni había coches, ni había chimeneas, ni había nada. Y glaciaciones ha habido a lo largo de la historia, que se sepa por los estudios geológicos y demás. ¿Hasta qué punto la propia evolución de las condiciones generales del planeta, dentro del cambio normal que esas condiciones comportan, intervienen en la subida o las bajadas de temperatura, y la gente que hace esos estudios tan sesudos está de alguna manera aprovechándose de esa evolución normal de las temperaturas? A ver. Sí, no, pregunta concreta, señor Maldonado. Yo no soy quien para decir hasta qué punto se están beneficiando de determinadas personas, pero estoy totalmente de acuerdo con usted, y creo que ya también lo hemos comentado aquí en otra ocasión. A lo largo de la historia de la Tierra, que tiene aproximadamente 4.600 millones de años, pues ha habido glaciaciones, ha habido periodos en los que las temperaturas han sido extraordinariamente altas, y por tanto, bueno, esto ha ocurrido sin que estuviera en la revolución industrial y sin que la mano del hombre interviniese. Por tanto, claro, eso, el decir que van a subir las temperaturas tanto, que como decía anteriormente, yo en eso no puedo creer. Evidentemente yo sí que creo que hay que cuidar el planeta, esto está claro. Sentido común. No, es evidente. Vamos a cuidar. Están las lagartijas dándose Nivea, dice este espectador. Bueno, don José Antonio Maldonado, que ha sido un placer tenerle una noche más en el Catalagua para que nos diga los porqués de esta ola de calor que estamos viviendo, para despreocuparnos ante este verano que muchos espectadores nos preguntan. Va a ser tórrido, como ya ha dicho el señor Maldonado, pero no preocupante. O sea que esto ha sido puntual y esta ola de calor se va a ir. Gracias, director del Tiempo.es, señor Maldonado. Y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Catalagua para analizar, entre otras cosas, la imputación de varios miembros de dos concejales del Ayuntamiento de Madrid de Podemos y esa censura que ha hecho Podemos a diferentes medios de comunicación. Suerte que no estaba la Gaceta o que no acudía a la Gaceta a ese evento, porque probablemente también le hubiesen vetado. Pero bueno, publicidad, y analizamos estos y otros aspectos en unos minutos. El Centro Sol Natura es una clínica pionera en el campo de la salud natural. Desde hace más de 14 años está formada por médicos especialistas en nutrición y su misión es la de ayudarle a llevar un modo de vida saludable a través de buenos consejos de alimentación y tratamientos naturales personalizados. La clínica está ubicada en una de las zonas más privilegiadas de Madrid, frente al Parque del Retiro, en la Puerta de Alcalá, y ofrece consultas de alta calidad totalmente personalizadas. Además, tiene un servicio exclusivo de consultas telefónicas para aquellos que viven fuera de Madrid o que no pueden trasladarse hasta sus instalaciones. Además, el propio Centro Sol Natura imparte conferencias de nutrición y alimentación saludable de manera gratuita, 3 días a la semana. El lema es clarísimo: no importa cuál sea su caso, siempre puede mejorar. Si usted tiene problemas con su intestino, como estreñimiento, diarrea, inflamación, gases, colon irritable o malas digestiones, diríjase a Sol Natura, calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro, junto a la Puerta de Alcalá. Llame y consulte su caso o pida información en el 91 31 31 409.
Además hemos pillado a Miguel Durán y su teléfono inteligente hablándonos, ¿no? Miguel, estaba diciendo algo. Estaba desactivándole la voz y esta señorita que tengo aquí dentro jibalizada... Sí, claro, la señora Siri, ¿no? La señora Siri, cada vez que le doy una orden, no siempre me la respeta, ¿eh? ¿No? A veces la insulto. Se revela. A veces la insulto y le han debido enseñar a decir Miguel, esa boca. Y me dice, en fin, y tengo una tía ya mayor que me dice, ¿y cómo es posible que tú le hables al teléfono y le digas que te haga cosas y esa señora te conteste? Ella no se lo explica. Yo por más que se lo explico a mi tía Amparo, pues no se lo hago entender. Bueno, saludos a la tía Amparo de Miguel Durán, claro que sí. Bueno, venga, vamos a entrar en materia porque tenemos ya una de las primeras conexiones. Enseguida vamos a saludar a Raquel Tejero, que es periodista de OK Diario, para que nos explique una de las noticias del día, sin lugar a dudas, que es que Podemos vetó, literalmente excluyó, llámenlo como quieran, a 6 medios de comunicación ayer lunes a un desayuno informativo off the record, es decir, sin micrófonos, que había planteado. Se entendía que a toda la prensa, a todos los medios de comunicación, para dar a conocer cuáles eran las líneas maestras del partido, después de la moción de censura, a los nuevos portavoces, es decir, para entablar una relación de confianza y de conocerse mutuamente entre los periodistas y los nuevos portavoces de la formación. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que 6 medios de comunicación, entre ellos OK Diario, El Independiente, el Periódico de Cataluña, la SER, por ejemplo, el periódico El País, intentaron acreditarse para acudir a este acto que había convocado Podemos con la prensa, pero se encontraron con la negativa de la formación a acudir a este evento. La verdad es que no deja de chocar que los de Podemos convoquen a la prensa y luego veten a algunos de sus miembros para hablar de ello. Bueno, para analizar y saber más detalles de este veto a estos 6 medios de comunicación, tenemos conexión con la redactora de uno de ellos, se llama Raquel Tejero, de OK Diario. Raquel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, ¿por qué crees que Podemos os ha vetado a estos 6 medios de comunicación al desayuno de ayer en el que quería dar a conocer sus nuevos portavoces? ¿Qué crees que ha ocurrido? Porque os convocan por un lado, después os vetan, os dicen que no. ¿Por qué estos 6 habéis quedado fuera? Bueno, las razones exactas yo las desconozco. Es cierto que tanto una compañera como yo las preguntamos en rueda de prensa y no se nos contestaron apropiadamente. Lo único que sé es que los compañeros que fueron vetados y yo hacemos simplemente nuestro trabajo, cubrimos a un partido político, que en este caso es Podemos, de la misma manera que cubriríamos a otro, como el Partido Popular, Ciudadanos o el Partido Socialista. Por eso, entonces, tú cubres habitualmente la información de Podemos para OK Diario. ¿Cómo es el trato diario que recibes por parte de sus políticos y responsables de prensa? El trato es bastante bueno, tanto como los responsables de prensa como con los políticos. No tengo ningún problema. Es cierto que a veces hacemos preguntas que no nos responden o nos responden de una manera demasiado escueta. Es cierto que yo tampoco puedo esperar grandes informaciones por parte del partido, pero la relación en general es bastante buena, la verdad. Bueno, vamos a recordar un episodio que te pasó a ti misma en el famoso autobús de La Trama, cuando preguntaste por las revueltas de Venezuela a Monedero y él te contestó de la siguiente manera. Me gustaría saber tu opinión acerca de lo que está ocurriendo los últimos días en Venezuela y el asesinato de ese joven de 17 años por parte de las fuerzas de Maduro. Lo que no termino de entender es la relación entre la primera parte y la segunda. Simplemente con que me respondas a la pregunta me vale. Digamos que lo que te interesa es, como suele ser común, hablar de Venezuela en vez de hablar de la trama. No, a mí me interesa hablar de la trama, por eso estoy ¿por qué me preguntas por la trama? Ah, porque eso ya lo has contado tú. Ahora me gustaría saber tu opinión de esto. Venezuela de nuevo, ¿eh? De nuevo. Te contesto si me dices cómo se llama el presidente de Portugal. Ah, o sea que estás intentando ver mi nivel de conocimiento. No, digo, como te preocupa la política internacional solamente por saber si tenías... Hombre, me preocupa bastante. Me preocupa sobre todo cuando hay muertos. Bueno, Raquel, ¿cómo viviste este episodio con Monedero? Bueno, la verdad es que este polémico episodio que salió en varios medios de comunicación, yo simplemente estaba haciendo una pregunta que creía que venía a cuento en ese momento porque era justo el momento donde estaban empezando las revueltas en Venezuela, estaban ocurriendo los primeros asesinatos por parte de las fuerzas de Maduro y simplemente creí que era el momento para preguntarle a uno de los exdirigentes del partido su opinión acerca de ello.
Él intentó ridiculizarme haciéndome una pregunta que no venía a cuento, porque al final yo soy la periodista y él es el político que debe responder. Y bueno, simplemente se quedó en una anécdota. Bueno, anécdotas al margen. Raquel, ¿crees que Podemos cree en la libertad de prensa, en la pluralidad de los medios de comunicación? Lo digo porque Echenique ha dicho hace poco que hay que indagar a fondo en los accionistas de los medios de comunicación privados si queremos una prensa de calidad. Esto ha dicho Echenique. Si cree en la libertad de prensa, la verdad es que lo disimula bastante bien, sobre todo en los últimos tiempos, donde hemos tenido momentos hasta en los que la Asociación de Prensa de Madrid ha tenido que darles un toque de atención para que tuviesen un poco más de respeto con los medios de comunicación, que quizás somos un pelín más críticos con ellos. Y bueno, la verdad es que el respeto lo tienen, depende de la etapa, pero en este momento la verdad es que es bastante deficiente. Gracias, Raquel, y buenas noches. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, la verdad es que la relación de Podemos con los medios de comunicación desde sus inicios ha sido bastante polémica. Lo hemos recopilado en un vídeo porque van a ver que no es la primera vez que Podemos tiene altercado, rifirrafe con la prensa. Vean. La denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid, en la que se acusa a Podemos de acosar y amenazar a periodistas, salía a la luz el pasado mes de marzo y estuvo y está aún en boca de todos. Se sentían acosados y intimidados por un sistema de crítica sistematizada. La presidenta del colectivo de periodistas así lo aseguraba públicamente. El País dijo haber constatado un mensaje por escrito que decía "o eres tonto" y habla de una supuesta intimidación, como escribas esto te voy a destruir, intimidación de la que no hay registro porque fue verbal. El Independiente también, sin citar fuentes, habló de otra afirmación que supuestamente tuvo lugar cara a cara. Ten cuidado con lo que escribes, vas a buscarte problemas, y otros mensajes privados con insultos que dicen no reproducir para preservar el anonimato de los profesionales. Álvaro Carvajal, o alguien que no fue Álvaro Carvajal, o fuentes internas de Álvaro Carvajal, vino a contar una vez: tengo que conseguir que haya muchas noticias que vayan a la portada. Pero claro, si yo trabajo en el diario El Mundo, es imposible que yo consiga colocar en la portada Podemos lo hace todo muy bien. Y de los periodistas que pidieron amparo profesional, que denunciaron acoso, chantaje e intimidación, ni rastro por el momento, pero algunos sí hicieron público ese acoso en Espejo Público. Cuando sacamos algún tipo de información que a Podemos no le gusta, pues vemos ese ataque por parte de esas brigadas, no solo en Twitter y en Facebook, sino también en los comentarios de las propias noticias. ¿Sabes cómo se llama el presidente de Portugal? El actual presidente de Portugal. ¿El que toma posesión hoy? Ahora me pide. No lo sé. Me llama la atención que ignores cómo se llama el presidente de Portugal, que lo tenemos al lado, con el cual compartimos la mayor frontera en nuestro país. Ignorando eso, le prestes atención, como siempre, a Venezuela o Irán. Desde Podemos la sorpresa se ha transformado en enfado. Que miren a ver si la libertad de prensa en España no les encaja o si son ellos los que no encajan las críticas de la prensa de este país. Bueno, Podemos y la libertad de prensa. Este nuevo episodio, último episodio, este veto de ayer a los periodistas. Señores, que... ¿Yo puedo hacer una crítica a los periodistas? Usted puede hacer lo que quiera. Otra cosa es cómo salga el programa hoy. Pero vamos, aparte de eso... Bueno, saldré seguramente custodiado por la Guardia Civil, que no tiene competencias en Madrid capital. Eso es. A ver, si en esas ocasiones, lo digo aquí en Estados Unidos o donde sea, en que comparece un señor, un político, del partido que sea, y dice, mire, yo les he citado aquí, pero les voy a leer un comunicado, les voy a decir no sé qué, y no admito preguntas. Si en ese momento todos los periodistas se levantasen y le dijeran al señor, pues se queda usted con su manifiesto y con lo que quiere decir. De igual manera, si cuando alguno de estos pseudodemócratas no admite la presencia de un medio de comunicación, de uno solo, no ya de 6, de uno solo, todos los demás periodistas reaccionasen de una manera absolutamente corporativa, no corporativista, institucional, en defensa de la libertad de expresión, de información, de opinión, si eso se produjera así, yo creo que se acabaría el problema seguro. Lo que ocurre es que me parece a mí que de solidaridad en la profesión periodística
En la de abogados tampoco mucho, pero en la profesión periodística los abogados por lo menos guardamos la forma, salvo cuando nos tenemos que pelear en estrados. Pero, oye, de verdad, los periodistas tenéis, y lo digo no para los que estáis aquí solamente, sino para los que me puedan escuchar, oír o entender, tenéis que hacer un poquito de examen de conciencia, joder, darles un escarmiento a estos aprendices de demócratas, dejarles absolutamente con el culo al aire, que es la única manera de que aprendan, ¿o no? Yo creo que es muy bueno que se descubran así, que salga el marxista que llevan dentro, ¿no? Porque si en la oposición son capaces de vetar ya 6 medios de comunicación, y por cierto quiero felicitar a OK Diario y su valiente labor de denuncia diaria, si en la oposición hacen esto, si tuviesen la facultad de gobernar con mayoría absoluta o con mayoría simple, pues sería tremendo. De hecho, las campañas de acoso, esas sistemáticas que se denuncian por la Asociación de la Prensa de Madrid, no la hacen solo ellos, sino aquellos aldáteres, trolls, compañeros, conmilitones, que le hacen la vida imposible a cualquier periodista que diga lo que piensa, si lo que piensa no es estrictamente coincidente con el ideario de Pablo Iglesias, y por tanto estos accesos de furia que tiene o Pablo Iglesias o Podemos, yo creo que vienen muy bien para ver que esa piel de cordero que esconde al lobo cada vez es más pequeñita, ¿no? Es un comportamiento nada sorprendente. Es un comportamiento que tiene una continuidad con todo lo que ellos vienen haciendo desde hace ya años, y que lógicamente han heredado de lo que son, es que está en su naturaleza, no pueden evitar ser como son. Aquí les hemos colgado la etiqueta de populistas, metiéndoles en un cesto en el que verdaderamente no es el suyo, ¿no? Pero que a mucha gente a lo mejor le interesa para confundir, pero realmente son marxistas y son totalitarios, de una forma absolutamente inconfundible. No es un análisis que yo pueda hacer aquí ahora. Es que lo ha dicho Pablo Iglesias en numerosas ocasiones, y yo en esta misma mesa he leído textos de Pablo Iglesias al respecto. Son una gente que se ha dado cuenta, estando en la ultra izquierda, en la extrema izquierda, que se ha dado cuenta de que con las viejas banderas, con los viejos símbolos no van a ninguna parte, y que tienen que adoptar un modo diferente de obrar en el seno de la sociedad y dirigirse a la gente de otra manera, lo cual les ha granjeado una cierta oposición por parte, a su vez, de la ultraizquierda más ortodoxa, vamos a decirlo así. Pero su naturaleza ideológica es la que es, y no hay que darle más vueltas al asunto. Y digo que no es sorprendente su comportamiento, porque en las redes sociales actúan como una auténtica jauría. Como una auténtica jauría, es decir, ellos detectan una debilidad o van a por una presa y van todos, uno detrás de otro, a por ese objetivo, ¿no? Tienen un sinfín de cuentas que son falsas, que utilizan simplemente con ese propósito, mediante alias o nicks, como se dice ahora, para meterse con determinadas personas que les puedan ser incómodas. Hablas de ataques organizados. No, absolutamente organizados, pero sin el menor género de dudas. Claro, ¿qué esperamos de un tipo, como veíamos ahí a Monedero, ¿no?, saliendo por la tangente de una manera ridícula, sencillamente, que decía que cuando dudes, compañero, piensa en lo que haría Chávez. Piensa en lo que haría Chávez, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué esperamos si le preguntan por Venezuela? Pues que salga diciendo que sí, ¿sabes quién es el presidente de Portugal? Y cosas así. Y no hay más que ver cuál es su reacción. Ellos utilizan los epítetos más duros, los insultos más descarnados en las redes, naturalmente siempre amparados en ese anonimato que es clásico de los que no dan la cara, y, en fin, podemos calificar abiertamente de cobardes. Pero cuando ellos reciben un poquito de esa misma medicina, entonces ponen el grito en el cielo. Véase, a modo de ejemplo, sencillamente, lo que hicieron el otro día en el Parlamento con la moción de censura, cuando, en fin, no es precisamente santo de mi devoción, pero cuando el señor Hernando hizo un comentario tangencial acerca de la relación que mantenían dos de ellos. Relación que, por otra parte... Dos de ellos, número 1 y número 2 en el Congreso. Número 1 y número 2, relación que, por otra parte, no esconden en absoluto, y de la que muy poca gente creo que tiene dudas que obedece el hecho de que Irene Montero sea el número 2, que obedece a esa relación, como a esa relación en su día obedeció la promoción de esta chica de Rivas Vicia, Tania se llamaba así, ¿no? Sí. Bien, y su desaparición probablemente también obedece a esa relación o su ausencia, ¿no? Entonces esto lo piensa muchísima gente en España, pero al parecer estas cosas no se pueden decir porque pretenden instaurar una auténtica tiranía en los medios que hasta el momento, hay que decirlo, no les va mal. Sí, pero y de Pablo hecho Iglesias se refería a la relación entre el señor Aznar y la señora Botella
¿Cómo se refería? Pero bueno, pero Miguel, vamos, de una manera Miguel, absolutamente... y cuando ofreció en el Parlamento, por supuesto que es verdad, pero es que en el propio Parlamento, en el mismo sitio, en el lugar de los hechos, en el lugar de autos, Pablo Iglesias ofreció su oficina para que Andrea Levy y un podemita tuvieran una relación, pues me imagino que no se referiría a jugar a las damas o al dominó, ¿no? Por ejemplo, o cuando habló de otra señorita que también se llama Montero, en este caso no Irene, sino Mariló, y manifestaba ese sadomasoísmo, ¿no? Sadomaoísmo, ¿no? Que manifestaba cuando le quería azotar las nalgas y hacerle sangrar. Entonces, lo que no podemos es estar permanentemente pendientes de lo que esta gente diga, porque conocemos sus varas de medir y conocemos que la única ley que tiene la gente de Podemos es la ley del embudo, y ya sabemos a quién le toca la parte ancha y la parte estrecha. Rafa, Sí, bueno, yo estoy con Fernando en que no debería sorprendernos que a un partido como Podemos, que tiene las referencias ideológicas y políticas que tiene, le incomode y le moleste la libertad de prensa. A veces lo disimula mejor, a veces lo disimula peor, a veces no lo disimula, cuál es el caso de Monedero, entre otras cosas, por eso está ahora mismo fuera del partido, porque disimula mal esa pulsión totalitaria que tiene Podemos. No estoy hablando, ojo, conozco a muchos votantes de Podemos, no estoy hablando de las masas de votantes, estoy hablando de la guardia pretoriana de Pablo Iglesias, que están todos forjados en la Universidad Complutense en Somosaguas, y que han nacido bebiendo de las ubres del marxismo y del leninismo, dicho por ellos. Entonces, no debería sorprendernos que la libertad de prensa les incomodara. Esto nos sorprende a todos porque estamos acostumbrados, mal que bien, a disfrutar las más de las veces, otras padecer, un sistema político que con sus imperfecciones pues facilita la libertad de prensa. Yo creo que nunca hemos visto a un partido como el PP, como el PSOE, como Ciudadanos, como el PNV, como Coalición Canaria vetar de manera tan explícita a los periodistas incómodos. Esto es inédito, pero ha llegado Podemos, que es un restyling del viejo Partido Comunista de España, luego tuvo una evolución Izquierda Unida, y estos son, con perdón de la expresión, los mismos perros con distintos collares, de manera que nada de lo que sorprenderse. Pero los periodistas un segundo, Miguel, vamos a hacer referencia a lo que decía el propio Miguel y Fernando. Vamos a recordarlo, cómo se refería Pablo Iglesias a Ana Botella, por aquel entonces alcaldesa de Madrid, y también cómo desde la tribuna del Congreso de los Diputados ofrecía su despacho a su compañero del partido y a una diputada del Partido Popular. De Ana Botella, que representa todo lo contrario a lo que han representado las mujeres valientes en la historia. Es la que encarna ser esposa de, nombrada por, sin preparación, relaxing cup o café con leche, y además belicista. Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Me preocupa, aunque en el fondo no tanto. Silencio, por favor. Que parece que a partir de ese beso la política española se está calentando. Ayer en un programa de La Sexta asistí con estupor ante el hecho de que una diputada del Partido Popular, la señora Andrea Levy, bebe los vientos por un diputado de Podemos, el señor Miguel Vila. Y les aseguro algo, no está entre mis funciones como presidente de mi grupo parlamentario controlar la virtud de mis diputados, sino garantizar su felicidad. Así que, si quieren ustedes conocerse, pongo a su disposición mi despacho. Miguel Ángel Ferrero. Sí, bueno, esto la verdad es que es más terrible de lo que en principio parece, ¿no? Porque el desprecio a la libertad de expresión pues es un desprecio que pone en jaque a toda la democracia. Habláis de leninismo, yo hablaría más de estalinismo, que se los cargó a todos, ¿no? A todos los anteriores, ¿no? Esto de atacar los medios de comunicación, esto de vejar a los periodistas. Os recuerdo lo que decía la Asociación de la Prensa de Madrid, que hablaba de vejaciones, que hablaba de insultos, que hablaba de mensajes para poder conseguir de estos periodistas que escribieran lo que quiere un partido político.
Esto es inaudito, y esto es lo que hay que contarle y lo que tiene que reflexionar las personas, porque yo estoy convencido que los 5 millones de personas que han votado a Podemos pues no comulgan con estas cosas. Los que comulgan, como decíais hace un momento, la mayoría son una élite que son los que gobiernan este partido político. Pero esto hay que ponerlo encima de la mesa y hay que explicarlo y hay que hacer pedagogía con ello. El que ataca la libertad de expresión, ¿qué no va a atacar mañana? Por eso es que hablamos incluso, decía, perdona Miguel, decía el otro Miguel Barrachina, que hasta hace poco tenían licencia para todo, ¿no? Para decir, para hacer, para actuar, porque todo se le perdonaba de determinados sectores de la prensa. Un segundo, Miguel, se le reían incluso las gracias. No sé, Miguel Durán, ¿cómo lo ves? Yo digo que el epíteto que yo le acabo de dedicar y que ha salido a micrófono abierto es un epíteto estrictamente coloquial. No tengo ninguna duda respecto de la ascendencia del señor Iglesias. Lo digo con total respeto a sus progenitores. Pero si lo he dicho y ha quedado grabado, pues supongo que ha quedado grabado. No es un insulto, es simplemente un desahogo, porque se necesita ser mala gente, mala persona, para desde la tribuna del Congreso de los Diputados, que se supone que es un lugar, hombre, con un cierto timbre de respeto a la democracia, frivolizar de la forma en que frivolizó este señor, y sobre todo hacerlo con el trasfondo con que lo hizo, porque él se estaba refiriendo, y si tiene ganas el señor Iglesias de polemizar conmigo a este respecto, yo le desafío a que lo haga, porque detrás de ese mensaje que él estaba lanzando no existía solamente el deseo de comprometer la honorabilidad de la señora Levy y de su compañero de partido. Había algo más, señor Iglesias. Había el deseo de zaherir, de dañar también a otra persona que él había tenido una relación hacía poco tiempo. Pero si el señor Iglesias quiere polemizar, podemos intentar polemizar. Puede venir aquí otra vez, si quiere. Cuando quiera, ya se ve varias veces. Y por favor, a mí me llamas en ese caso, porque me encantaría venir. Yo creo que se necesita ser muy mala gente, muy mala persona, para hacer lo que este hombre ha hecho en el tema, por ejemplo, en la alusión a la señora Botella en su relación con el señor Aznar, y ahora rasgarse las vestiduras porque la gente pone de manifiesto que la número 2 y el número 1 del partido Podemos pues comparten una relación marital, de pareja o como sea, como se le quiera, como ellos lo llamen a eso, como técnicamente lo denominen. A mí estas cosas, confieso que me sublevan hasta el punto de no ser ortodoxo en las formas como se ha podido ver. Ha quedado claro. Miguel Barrachina. De hecho, la imagen que ha salido de Tania en el hemiciclo ya no es la suya. En la última purga, ella ahora ocupa el último lugar. El gallinero, que se llama. El gallinero, en la salida que hay a los cuartos de baño. Ya no hay. Si la colocan una silla más allá, desaparece del hemiciclo. Y no sé con qué justificación la han cambiado de sitio, pero podrían darlo. Pero llamativo no es el tema de los medios de comunicación, porque ellos, antes de tener este respaldo de 5 millones, que es un respaldo enormemente respetable, confesaban que la única forma de que un periodista fuese libre era deshaciéndose de sus dueños, ¿no? Y por tanto siendo funcionarios, y él el presidente de esa función pública, ¿no? Creyendo por tanto en una radio única, en una tele única y en una prensa única, que es más de lo mismo, es el neomarxismo, el neocomunismo o el comunismo digital, pero a nadie tiene que asombrar. Lo que sí es verdad es que el caldo de cultivo en el cual pueden hacer un extremismo de este estilo, que es radicalismo, que es desesperación, que es mucho paro, que también es corrupción, desgraciadamente con cada empleo que se crea, con cada piso que se vende, con cada coche que se compra, pues desgraciadamente para ellos y felizmente para el resto de los españoles, ese caldo de cultivo radical va desapareciendo, con lo cual la exageración del gesto y eso de ir despidiendo a periodistas y no convocándolos o no aceptando, yo creo que va a ir a más, porque las condiciones naturales para que se desarrolle un movimiento extremista como es el de Podemos van a mucho menos, y han de compensarlo con la sobreactuación a la que estamos viviendo cada día en el Congreso. Yo creo que esto que dice Miguel Barrachina es muy interesante, porque y da un poco la medida de
de la prisa que tiene Podemos y el Partido Socialista, particularmente Podemos, en precipitar una moción de censura, en cambiar el gobierno, descabalgar al Partido Popular cuanto antes, porque saben que, o sospechan, que las cosas, al menos en lo económico, se van a poner mejor, no peor. Entonces, lo que pretenden dibujar, y en la moción de censura se vio muy claramente, es un país inhóspito, un país oscuro, un país, describía Podemos, un poco una mezcla entre el Chile de Pinochet y Mozambique, es decir, un país opresivo con las nacionalidades que acoge, un país intolerante, un país homófobo, un país caciquil. Es decir, beben intelectualmente de la leyenda negra e intentan aplicar ese relato a la actualidad política, porque todo el mundo sabe que la revolución no prende en un lugar feliz. Es necesario describir un lugar terrorífico para que una fuerza revolucionaria tenga la pólvora necesaria. Y es lo que están describiendo. El populismo de izquierdas básicamente consiste en eso, en describir un escenario terrorífico para que al votante le merezca la pena hacer tabula rasa, borrón y cuenta nueva, y empezar de cero. Miguel Ángel y Fernando. Bueno, pero Rafael, una cosa, vamos a ver, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? O sea, las formas con el fondo, y las formas en democracia es la clave de todo. Entonces, el fondo puede ser el que sea, el que quiera tener cada partido, puede querer crear esa imagen, que es la imagen que tengan. A mí eso, sinceramente, puedo criticarlo o no, pero no es lo que me preocupa. A mí me preocupa lo otro, las formas. A mí me preocupa que se insulte a un periodista. Yo creo que no tiene nada que ver con el fondo del asunto. El que se critique a un periodista, el que se le insulte, el que se intente que ese periodista escriba lo que uno quiere que escriba. Esos son medidas dictatoriales y medidas de regímenes que no creen en la democracia. O medidas populistas, que decimos ahora, porque eso de crear, lo que decían esta mañana era crear espacios de confianza. Y esos espacios de confianza, pues a mí me recuerdan cosas que decía Donald Trump y que tanto hemos criticado por muchísima gente por ese ataque que tenía a los medios de comunicación. Los medios tienen que expresarse democráticamente y decir cada uno lo que piensa, ni cada periodista debe decir lo que piensa y lo que cree, y no debe estar coaccionado por nadie. Tengo que confesar, Miguel Ángel, que me estás dejando de una pieza, porque esta gente a la que les estás haciendo un traje son los que aspiráis a formar un gobierno junto con ellos para descabalgar al Partido Popular. Pero yo no le hago un traje a nadie. Yo Estás digo diciendo lo que pienso. incluso has llegado a decir que es una fuerza antidemocrática. Eso que han hecho es absolutamente antidemocrático. Pues son estos con los que tu secretario general quiere pactar para formar un nuevo gobierno. Bueno, son esta gente, los que tú dices que yo les he hecho un traje, son esta gente, otro partido político, que está haciendo cosas que a mí no me gustan y que desprecio profundamente, y que cualquier demócrata, como desprecio la corrupción, supongo que igual que tú. Desprecio profundamente la corrupción, pero eso no quiere decir que no se abra, como hoy, que creo que ahora vamos a tener ocasión de hablar de ello, que no se abra una mesa para dialogar con todas las fuerzas políticas, porque no podemos olvidar que a estas personas les han votado 5 millones de personas. Sí. Fernando. Bueno, yo establecería una diferencia con lo que sucede con Trump, y es que los casos son diferentes. Podemos ha sido absolutamente no bien tratada, sino mimado por la prensa, mientras que Trump ha sido, vamos, leña al mono desde el minuto cero. De 300 medios de comunicación americanos, creo que 2 eran razonablemente neutrales a la hora de analizar la campaña electoral, y 298 eran radical y frontalmente anti-Trump, hasta tal punto que la campaña en gran parte, y yo creo que eso se debe también en buena medida, el triunfo de Trump ha sido una campaña entre el establishment perfectamente representado por la prensa y Donald Trump, con lo cual creo que no se puede o no se debe establecer ese paralelismo, porque aquí lo que sucede es lo contrario. Aquí lo que ha habido ha sido un trato exquisito hacia Podemos, incluso, en fin, no sé, un trato, yo diría, por demás. Se le consideraba una fuerza política a la que se le daba cancha en todos los medios de comunicación, que precisamente las televisiones, en efecto, cuando ni siquiera tenía representación más allá del Parlamento Europeo. Es decir, ya se daban por hecho una serie de cosas, y ha recibido desde luego un tratamiento del que no creo que se puedan quejar. Lo que pasa es que en su caso eso pues es alimentar el monstruo, aunque quizá mucha gente no se haya dado cuenta, y en esto obviamente también tiene mucha culpa los partidos políticos. Pero es verdad lo que dijo el otro día Rajoy, lo que pasa es que lo dijo de una manera alambicada y se trabó un
poco, pero indudablemente para Podemos cuanto peor mejor. O sea, este es el ABC de cualquier revolucionario, de cualquier persona que quiera sustituir el sistema. Esto es una evidencia, ¿no? Está claro que ellos viven de que nos cueste pagar los colegios, llegar a fin de mes, pagar el colegio de los niños, poder hacer frente al alquiler, poner gasolina en el coche. Ellos viven de esto y es evidente que nuestras lágrimas son sus sonrisas. Es de lo que viven, se alimentan literalmente de eso. Y en ese sentido es verdad que lógicamente la crisis les da una oportunidad. Les da una oportunidad a la crisis. Cuidado, si algunas fuerzas políticas se prestan a potenciarles mediáticamente y políticamente, que de todo está viendo en este momento, si no ellos por sí mismos jamás van a llegar al poder, nunca. Ahora, si les seguimos dando cadenas de televisión y les seguimos metiendo en las instituciones, entonces sí, entonces es posible que mediante pactos puedan llegar bastante lejos. Lo digo porque hay efectivamente una parte achacable a la crisis, pero tampoco nos podemos engañar. Hay una parte importante de causas de por qué Podemos está ahí, que tiene mucho que ver con la educación de los últimos 35 años y con esa trinchera que abrió don José Luis Rodríguez Zapatero en España, que hizo que España a partir de 2004 esto sea sustancialmente otra cosa. Y estos son los hijos del zapaterismo, los hijos un poco alocados, un poco radicales, pero son los hijos del zapaterismo y llevan en ellos toda esa cosmovisión que es la que están empezando a proyectar ahora con claridad, no solamente en estas cuestiones, sino creo que también vamos a hablar de ello en los temas de corrupción que les revelan exactamente cómo son. Ya habían dejado incluso la universidad cuando estaba Zapatero. O sea, hijos no creo, serán en todo caso primos o nietos. Los hijos ideológicos del zapaterismo. Bueno. Y de hecho han alimentado en los temas fundamentales el zapaterismo, digamos que es una versión light de lo que ellos proponen. Se estaban educando, en todo caso había otro presidente del gobierno. Pero si no es cuando se estén educando, es cuando ellos saltan a la política. Hay mucho de que hablar, sí que es verdad, hablaremos de este nuevo caso de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid al que hacía referencia Fernando Paz, también de la reunión que ha tenido Pedro Sánchez con todos sus diputados en el Congreso, a quienes les ha trasladado la hoja de ruta y, ojo, ha anunciado reuniones con Podemos y con Ciudadanos porque sigue R que R en su intento o en sus intenciones de desbancar a Mariano Rajoy de la Moncloa, juntando o formando un gobierno junto con Ciudadanos y Podemos, es decir, algo absolutamente contra natura. Publicidad de 2 minutos y estamos de vuelta para analizar todo lo que resta de actualidad aquí en el Gata-al-Agua. Bueno, la mayoría de diputados y de senadores y europarlamentarios, incluso del Partido Socialista, han recibido hoy con un aplauso, lo van a ver en sus imágenes, y puestos en pie al reelegido secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en esta reunión que ha mantenido con todos ellos. No sé si podemos ir viendo imágenes de lo que digo, del recibimiento con los aplausos. Bueno, es esta reunión interparlamentaria, ahí lo escuchamos, esos aplausos de fondo que se celebra en el Congreso. Bueno, como les digo, titulares de esta comparecencia de Pedro Sánchez ante los suyos ha sido que la semana que viene va a reunirse con Pablo Iglesias y con Ciudadanos. Les ha dejado a ellos el formato, si por juntos o de una manera conjunta o separados, para empezar a caminar para llegar hasta la Moncloa juntos. Es decir, que no lo esconde. No es que quiera convocar elecciones, no, si es que quiere que con el resultado actual de las urnas, que le dio 84 diputados hace exactamente un año, con esos 84 diputados sigue pretendiendo llegar a la Moncloa. Le escuchamos. Es el PSOE de siempre, un PSOE que apuesta por la credibilidad, por la coherencia y también por su ser de izquierdas, por ser y reivindicar su ser socialdemócrata. Nuestro destino es la Moncloa, nuestro destino es ganar a la derecha porque queremos gobernar por la justicia social en nuestro país y, en consecuencia, nosotros solamente competimos con el Partido Popular. Así que desde aquí al señor Rajoy, que me pide moderación, nosotros le pedimos decencia. Que a lo largo de esta semana me pondré en contacto con los líderes de Unidos Podemos y también de Ciudadanos para que la próxima semana podamos reunirnos, imagino que por separado, en el formato que ellos quieran, para empezar a hablar de... Bueno, reacciones de los aludidos, por lo menos de los líderes de Unidos Podemos y de Ciudadanos, a quienes ha dicho que va a llamar esta semana para reunirse la próxima. Ojo, porque Albert Rivera ya verán que le ha dado un palo
inesperado, diría yo, a Pedro Sánchez, mientras que Pablo Iglesias ve bien y con buenos ojos esa reunión, esa entrevista con Pedro Sánchez. Les escuchamos. Yo no voy a entrar en el bucle de Pedro Sánchez, que está en el bucle todavía, que le escuchas hablar y parece que está en 2016, está en la misma situación. Pedro Sánchez no es diputado, nosotros sí. Así que nosotros estamos trabajando en el Parlamento y por tanto le pedimos a Sánchez que nos deje trabajar y que el PSOE se sume a consensos importantes en el Parlamento. Espero que me llame y nosotros encantados para tener cualquier encuentro. Bueno, yo creo que es razonable que Pedro Sánchez y yo dialoguemos, que hablemos. Ojalá sea pronto. Hay muchas cuestiones que tratar en el interés de España y de lo que hagan otras formaciones políticas, pues les preguntáis a ellos. Bueno, y desde el Partido Popular, su portavoz, Rafael Hernando, ha mostrado su preocupación sobre el Partido Socialista faltón y descalificador. Es como ha definido el nuevo PSOE. Ha utilizado un tono faltón y descalificador contra el presidente del Gobierno. Me parece que es una actuación que no tiene nada que ver con la realidad. Si el señor Sánchez lo que pretende es competir con el señor Iglesias en insultos, pues me parece muy bien, pero creo que se equivocará. Bueno, ¿a qué nuevo escenario nos enfrentamos? ¿Cuál es el porvenir de nuestro país? Está claro que Pedro Sánchez ha dicho que su objetivo es ganar a la derecha, pero hace un año no la ganó, sino que perdió con más diferencia incluso que las elecciones de diciembre del año anterior, y pese a todo, hay algunos incluso que dicen que vaticinan otra moción de censura, esta vez por parte del PSOE, antes del final del año. Diputado Barrachina, ¿está usted preocupado? ¿Cómo lo ve esta nueva deriva del PSOE? Pues francamente lo veo. Yo creo que llevamos de legislatura solo 10 meses. Yo vi un parlamento de un grupo socialista liderado por Pedro Sánchez. Después echaron a Pedro Sánchez y estaban los de Susana. Ahora el Parlamento de hoy, es decir, la portavoz de hoy, están los de Pedro Sánchez, pero sin Pedro Sánchez. Es decir, he visto en 10 meses 3 grupos socialistas y creo que voy a ver más, porque con ese discurso apocalíptico y rivalizando con Podemos, francamente, reiterar ahora y pretender mociones de censura, lo decía Fernando antes, es verdad, situaciones extremas se dan solo con realidades extremas y igual que Podemos sufre, el PSOE de Pedro Sánchez sufre cuando España crea en un año 700.000 empleos o 1 millón de españoles en un año se cambia de coche y 400.000 compran vivienda. Con ese escenario es muy complicado encontrar el caldo de cultivo suficiente para que haya una moción de censura que cuaje, y sobre todo es que es literalmente exactamente lo mismo que escuchamos hace unos cuantos meses cuando no hubo una mayoría suficiente para desplazar a Rajoy, ¿no? Por tanto, volver otra vez a hablar de lo mismo es generar entre los suyos frustración, porque se imponen unos techos antes de Navidades. ¿Qué? Pues si es imposible, si ya ha dicho Ciudadanos que no va a ir con Podemos ni Podemos con Ciudadanos, no suma, es decir, esto no suma. Por tanto es ponerse el listón tan alto, no alcanzarlo y generar dentro de sus propias filas. Yo, francamente, y creo que esto no es bueno para España, pero lo del PSOE ha sido un cierre en falso. No recoger a ninguno del 40% de Susana Díaz en mi comunidad autónoma, en la Valenciana, por ejemplo, están partidos en dos. Es decir, los de Pedro Sánchez, los de su ejecutiva federal, ya han hecho una lista alternativa a Chimopú. Yo creo que eso ni es bueno para nuestra comunidad ni para España. Por tanto, como lo veo es que he visto ya 3 grupos socialistas en unos meses y probablemente veamos un cuarto antes de que acabe la legislatura. Señor Ferrero, ¿cómo ve el devenir del nuevo Partido Socialista? Bueno, yo creo que el PP también, dado el arco, cómo están los votos y cómo están los diputados, depende de sí mismo. Y depende de sí mismo, lo digo sobre todo porque no está poniendo nada de su parte para evitar que en este país haya ningún cambio. O sea, el PP está poniendo todo de su parte para que haya cambios, y eso pues también debería de plantearse el Partido Popular. Aparte ya no es que tenga ministros reprobados. Hoy el secretario de Estado, hablábamos del ministro offshore, del fiscal offshore, del comisario offshore, en fin, todo lo que está pasando alrededor del PP, el PP está siendo incapaz de pararlo. A mí me encantaría que lo parara.
lo digo de verdad, ¿eh? A mí me encantaría que pusiera fin a todo esto que nos toca vivir todos los días. Entonces, tiene su lógica. ¿A qué precio, Miguel Ángel? Pregunto, ¿eh? Lo digo porque... No, digo que lo parara el propio Partido Popular. Que lo parara. Me gustaría que parara todo esto el Partido Popular porque no es plato de buen gusto lo que vemos todos los días. Y hay que entender que el arco parlamentario, tal y como está ahora mismo, pues no existen muchas más opciones, porque es normal, y hay que entenderlo, que el Partido Socialista se niegue a llegar a ningún tipo de acuerdo con independentistas que quieren cerrar España. Por lo tanto, las posibilidades son muy pequeñas. Las posibilidades que quedan, ahora mismo le queda al Partido Socialista, es, si quiere trabajar en un cambio, tiene que abrir una mesa de diálogo con lo que tiene a la derecha y lo que tiene a la izquierda, con Ciudadanos y con Podemos. No le queda otra solución. Y ahora mismo es que el Partido Popular tiene... necesitaría, tal y como está el arco parlamentario, necesitaría, si no es con el PSOE y no es con Ciudadanos, necesita hasta 4 partidos políticos para llegar a los 176 escaños. Por lo tanto, es una situación endiablada. Y en esa situación endiablada, lo lógico es, en la oposición, tal y como están las cosas, abrir mesas de diálogo. A mí no me parece tan extraordinario. Miguel. Yo, con todos mis respetos, Miguel Ángel, ya sé que la militancia obliga, aunque tú eres un hombre, has dado muestras cuando, por ejemplo, antes tenías el debate con Rafael acerca de lo que opinas de Podemos, has dado muestra de mucha independencia respecto de lo que ocurre por parte del líder de tu partido, pero a mí me parece muy poco inteligente lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tiene una prisa inusitada, una prisa, yo diría que injustificada. Acaba de obtener un triunfo clamoroso y contra casi muchas previsiones, y no está sabiendo administrar adecuadamente ese triunfo. Si este hombre fuera un poquito, a mi entender, un poquito más tranquilo y supiera administrar sus tiempos de una manera más sosegada, si supiera sacarle partido a la situación que no es precisamente boyante del Partido Popular, si supiera atemperar sus deseos de llegar a la Moncloa, entender que él es un hombre joven y que de aquí a 2 años o 3 habrá podido acumular incluso muchos más méritos que los que ahora tiene. Entre otros, haber perdido unas elecciones, que es el perdedor, Miguel. Es el perdedor, sí, pero 2 seguidas y cada una con peor resultado. Eso es, pero si, lo que quiero decir es que si este hombre supiera hacer de la necesidad virtud y supiera tener talla de estadista, pues yo creo que sí podría ser una alternativa de poder. Pero este hombre está trinchando a todos los que... Yo pensé por algún momento cuando ganó a Susana Díaz, pensé que no, que aprendería, pero está trinchando a todos sus opositores, los está escabechando realmente, como ha dicho Miguel hace un momento. A Chimo Puig ya se le oyó el domingo pasado, decir, oiga, plantéese usted, si tenemos el 80% de los ayuntamientos y mayoría prácticamente allí, ¿usted qué está haciendo? ¿Rompiendo el Partido Socialista aquí en la Comunidad Valenciana? Pues lo mismo va a intentar en otros sitios. Esto de las vendetas internas, yo sinceramente creo que este señor va a acabar cargándose el Partido Socialista, y eso sí me preocupa, porque sin un Partido Socialista fuerte, aquí yo no sé qué puede pasar, pero ese señor de la coleta sin duda se estará frotando las manos. Y eso me preocupa, Pero un espectador nos dice, si el PP tuviera más inteligencia y menos soberbia, le daría más cancha y protagonismo a Ciudadanos, y entre los dos aumentarían el número de votantes. Yo también creo eso. En eso, Miguel, sí que están de acuerdo, y sí que pueden haber una mesa de diálogo PSOE y Podemos. En el tema de las purgas internas, no hay una semana que ninguno de los dos grupos esté igual configurado. Los van cambiando tal y como van moviéndose internamente, y eso yo creo que no es bueno para ningún partido internamente. Si uno no es capaz de garantizarse su propia estabilidad, es muy difícil que sea capaz de proporcionársela a la nación, al país que espera gobernar. Venga, Fernando y Rafael. Bueno, yo creo que en gran parte el problema del PSOE es que los militantes han elegido a un secretario general
y a un candidato a la Moncloa, y en esta segunda parte es donde me parece que van a pinchar con claridad, ¿no? Yo no sé cómo será el secretario general, creo que muy bueno francamente no, pero como candidato a la Moncloa ha demostrado, lo tiene acreditado ya, ser extraordinariamente flojo y no llevar al PSOE más que a las peores cifras de su historia. Esto es una realidad. ¿Quiere decir que en el futuro va a ser igual? No necesariamente. Pero él puede crecer, y creo que es la estrategia que va a llevar a cabo, a costa de Podemos. Está dirigiendo claramente los dardos hacia el Partido Popular, dice que es su único enemigo, pretende romper esa estrategia de Podemos de hegemonizar la izquierda, y por lo tanto creo que está, digamos que, fijando el objetivo allí. El problema de esto es que en España no se puede llegar a la Moncloa si no se consiguen unos votos mucho más centrados que aquellos a los que él anda buscando, digamos, ¿no? Con lo cual, yo no sé si él parece que tiene efectivamente prisa en los movimientos que realiza, pero a poca conciencia que tenga, él tiene que saber que esto es así. Lo que pasa es que me da la impresión de que Pedro Sánchez es una especie de letal mezcla entre ambición e ignorancia. Y por lo tanto yo, en fin, preveo que el Partido Socialista está cada día más lejos verdaderamente de aspirar a la Moncloa. Yo creo que se está arriscando en una batalla que está alejando al Partido Socialista de verdad de la realidad política. ¿Puede hacerle daño a Podemos? Sin duda, pero al final son vasos comunicantes. Si no sale de ese, digamos, de ese gueto el Partido Socialista, si no crece a costa de otras fuerzas políticas más centradas, como podría ser Ciudadanos, desde luego lo va a tener muy mal. Si esa es la línea, estoy convencido de que el Gobierno debe estar encantado con el Partido Socialista en este momento, estoy seguro. Y por otro lado, tenemos también la cuestión de Ciudadanos y Podemos. Es que ninguno de los dos puede sumarse a una estrategia de gobierno, no ya un gobierno, de Sánchez, sino, como ha verbalizado perfectamente Albert Rivera, es que no le van a hacer el juego. Por eso ha entrado en la cuestión del bucle, en la que tiene razón, como decíais vosotros al principio, en lo del día de la marmota. Es que estamos siempre con lo mismo, efectivamente es así. Entonces, obviamente Ciudadanos, Podemos no va a poder nunca ir con Ciudadanos, esto está claro, pero aún menos Ciudadanos con Podemos, por la razón de ser de Podemos, de Ciudadanos, todos sabemos para qué nace Ciudadanos, para derivar un voto que se iba, bueno, y que había que reconducirlo en favor del sistema. Bueno, ahora Ciudadanos no va a hacer esa jugada, sabe que políticamente... ¿A dónde derivaba ese voto que recuperaba? Hombre, vamos a ver, Ciudadanos nace como una fuerza para recoger un voto de protesta, que no se vaya todo el voto de protesta al mismo sitio, ¿no? Y es a la izquierda radical. Efectivamente, y entonces Ciudadanos desempeña la función que desempeña. Bueno, en definitiva, si Ciudadanos se presta a llevar a cabo algún tipo de gobierno de Podemos, Ciudadanos políticamente muere. Esto es así. Rafael. Sí, bueno, yo creo que la realidad política española está instalada en la anomalía permanente, en un estado de excepcionalidad, y me explico. La actualidad parlamentaria, más concretamente. Digo yo, ¿por qué tenemos que condenar al país a una moción de censura detrás de otra? ¿Por qué no se puede hacer oposición como en las legislaturas anteriores? Es decir, ¿por qué esa prisa de Podemos y el Partido Socialista? ¿Tienen prisa? Sí, tiene mucha prisa, pero es que yo creo que a fuerza de ver informativos y de escuchar a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez, nos hemos acabado creyendo que las legislaturas consisten en intentar descabalgar al gobierno en el menor número de meses posible, cuando hasta ahora, que yo sepa, las legislaturas discurren con un gobierno que lo hará mejor o peor, y con una oposición que intenta desgastarlo para que pasados 4 años en las elecciones pues sustituyan a ese gobierno. Estamos aquí instalados en la locura permanente, y Pedro Sánchez no hace otra cosa que reconocernos que la estrategia va a seguir, además va a seguir enfrentada a la realidad matemática. O sea, esto es una cuestión cartesiana. Es decir, Podemos y el Partido Socialista no suman. Que alguien se lo diga a este hombre, por Dios, que no van a sumar ni ahora, ni antes de Navidad, ni en 2018, ni en 2019. No ha aprendido la lección, y lo que tienen que aprender... Es muy cansino este hombre, de verdad. Lo que tienen que aprender los militantes socialistas es a entender su propio fracaso, Es decir, la democracia es el menos malo de todos los sistemas. Pero esto de que las primarias resuelven y demás, supongo que a medio o largo plazo quizás sí. De momento, el PSOE, eligiendo a Pedro Sánchez, se acaba de dar un tiro en el pie de 3 pares. Y por otra parte, este hombre, cuando celebramos las primeras elecciones democráticas el 15 de junio del 77, yo creo que debía estar empezando la enseñanza primaria, porque
Pedro Sánchez debe tener en torno a 45, 46 o una cosa. No llega, yo creo. Yo creo que no debe estar en 43 40 y pocos. 43, bueno, a ver, Miguel Ángel. No sé, pero en definitiva tiene muy poco sentido. Nadie le ha explicado cómo fue la transición democrática en España, porque podía tomar alguna referencia de gente de su propio partido y de otros partidos de cómo, cuando un país está en crisis, está en situación de necesidad, hay que saber transigir. Pues me equivoco, es de 29 de febrero del 72, es decir, que tiene 45 años, efectivamente. Sí, estaba tenías razón, Miguel. Yo creo que Pedro Sánchez y el Partido Socialista, y yo, que además he estado en ese Congreso Federal y en el Congreso Regional y lo he vivido en primera persona, lo que hemos hecho ha sido un acto de democracia ejemplar. Y en este punto, pues yo creo que merece la pena, y por todo el mundo, independientemente de la ideología que tenga, de reconocer, en este caso, el éxito que ha tenido una persona que ha conseguido el voto mayoritario y además, en este caso, muy mayoritario, y por lo tanto su legitimidad es una legitimidad que todos debemos de aplaudir, ¿verdad? Y debemos de aplaudir también el acto ejemplar, ¿no?, que hemos hecho desde el Partido Socialista. Yo creo que con eso también es importante decirlo, ¿no? Y cuando se abre la democracia y se elige, pues se elige al mejor, siempre. El que salga, pues suele ser el mejor. Desde luego, el más votado con mucha diferencia, y con mucha diferencia en este caso. Pero, en todo caso, ¿alguien esperaba que tras elegir a un nuevo secretario general, fuera el que fuera, aunque no hubiera sido Pedro, podía haber sido otra persona, pero alguien esperaba que la oposición no llegara con un nuevo vigor y que no llegara distinta? Es que es normal. Pues si esto es lo normal. Más continuidad a la política de la gestora hubiera habido, ¿no? Pues no, yo no lo creo. Yo creo que cuando termina el vigor, cuando empieza una nueva etapa, pues entonces se inician los cambios. Y los cambios que se han iniciado es el diálogo. Si es que yo creo que también se están sacando un poco las cosas de contexto. Lo que se ha abierto es una mesa de diálogo para el cambio. Y se ha dicho, oye, ¿por qué nos podemos sentar para hablar de cosas, a ver hasta dónde se puede llegar? Yo creo que eso es lo natural también. Y además, no es lo natural, pero perdóname, Miguel, perdón, solo una cosa más, Gonzalo. Quizá no era lo natural hasta ahora mismo porque había muy pocas fuerzas en el Parlamento y estaban dos partidos y los partidos nacionalistas. Pero ahora mismo tenemos muchos más partidos y por lo tanto el diálogo es absolutamente necesario, incluido para el gobierno. Pero nadie cuestiona eso, Miguel Ángel. Nadie cuestiona eso. Vamos a ver, cuando se analiza cuál ha sido el resultado del Congreso del PSOE, digamos, se analiza al margen de que la mayoría de la militancia ya ha elegido lo que ha elegido, por supuesto, pero se hace un análisis. La democracia interna del PSOE lo que ha demostrado, entre otras cosas, es que hay una separación grande, hay una diferencia, por lo menos notable, entre la militancia y los votantes del PSOE. La militancia del PSOE está, voy a decir que considerablemente a la izquierda de lo que lo están los votantes, y en consecuencia han elegido, como es lógico, en función de su percepción particular de quién les parecía más adecuado, y han elegido un candidato, repito, para la Secretaría General, pero al final es un candidato para la Moncloa, y desde ese punto de vista el análisis que hay que hacer es que no parece el más adecuado por sus antecedentes y por lo que pueda suceder. Hombre, francamente, decir que el más votado es el mejor es difícil de sostener, porque ese argumento se vuelve inmediatamente contra Pedro Sánchez, porque sería para decirle entonces no quiere usted echar a Rajoy, que es el más votado, ¿no? Yo creo que el más votado no tiene por qué ser el mejor, es sencillamente el más votado, y eso se puede deber a muchos factores, ¿no? Y en el caso de Pedro Sánchez, francamente creo que es así, creo que es un muy mal candidato, creo que va a ser un muy mal secretario general, y creo que el Partido Socialista, es mi percepción desde fuera, evidentemente, tiene gente bastante mejor que Pedro Sánchez. Es verdad que se ha elegido la militancia, ¿no? Pero yo creo, hombre, si vamos visto desde un nombre, ¿quién es francamente visto desde fuera, pero tiene un pasado ya de 2 años, tiene un pasado, Miguel Ángel. Visto desde fuera, Susana Díaz tiene un discurso que podrá gustar o no gustar, pero Susana Díaz tiene un discurso en el cual pues tiene un concepto de Estado, tiene un concepto de España. A Pedro Sánchez le hemos oído decir una cosa y la contraria. Le hemos visto ahí dando un mitin y desfilando delante de la bandera más grande, la bandera nacional más grande que se recuerda, y hablándonos, haciendo un lío tremendo sobre el Estado plurinacional y diciendo una sarta de disparates acerca de esa cuestión que, francamente, en mi opinión, le invalida como persona que aspire verdaderamente a dirigir España. O sea, es una persona que no tiene la más mínima claridad de contorno mental para poder hablar de estas cosas. Tiene un lío tremendo. Dice una cosa y la
la contraria. Es decir, es que no ha nacido ahora y por lo tanto tiene una trayectoria que le avala o todo lo contrario, ¿no? Venga, más aspectos que nos deja la actualidad de este martes. Enseguida, saben que ayer Puigdemont hacía, el presidente de la Generalitat, unas declaraciones francamente polémicas, absolutamente desacertadas, en las que desde luego comparaba la persistencia de la lucha que durante los últimos, bueno, en fin, entiendo yo que 50 años había tenido el Estado y la sociedad civil contra ETA, lo comparaba con la misma persistencia que está teniendo los independentistas en ese camino hacia la soberanía, ¿no?, nacional, hacia la independencia de Cataluña. Desafortunadas que ahora analizaremos. Pero en primer lugar me gustaría hablar de lo que ha ocurrido hoy en el Ayuntamiento de Lérida, porque como saben Puigdemont va en ese camino hacia Ítaca. Saben que han puesto fecha, el 1 de octubre, para ese referéndum unilateral. Veremos si se llega a celebrar y en qué condiciones. Saben que ya hay pregunta, que ya la han hecho pública, y ahora están buscando que los municipios catalanes, hay muchos de ellos que se han adherido a lo que se llama la AMI, la Asociación de Municipios por la Independencia, quien hoy ha rechazado esa posibilidad y es ceder espacios municipales para la celebración de ese referéndum. Es el Ayuntamiento de Lérida, que como ven en sus pantallas lo ha rechazado con los votos a favor del Partido Socialista, de Ciudadanos y del Partido Popular. Y además, en cambio, ha prosperado otra demanda para que el Ayuntamiento solicite a la Real Federación Española de Fútbol que la selección española juegue un partido en la ciudad, en Lérida, cosa que sería muy grata para los ciudadanos de esa localidad y algo también raro, inusual. Conectamos con Dolors López, que es presidenta del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Lérida. Señora López, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos, ¿cómo ha sido esta votación? ¿Por qué se ha decidido que el Ayuntamiento de Lérida vote en contra de que se cedan las dependencias municipales y a la celebración de ese referéndum del 1 de octubre? Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay que encuadrar el tema. Hoy se celebraba en Lleida, se celebraba el pleno extraordinario del debate del estado de la ciudad. Y además de las diferentes exposiciones de todos los grupos sobre el estado de la ciudad y cómo se había evolucionado durante este año, se presentan propuestas de resolución. La CUP, la querida CUP, ha presentado una propuesta de resolución en la que pedía al Ayuntamiento de Lleida que le pidiera a su vez a la Generalitat que se comprometiera con la celebración del referéndum y que garantice todos los mecanismos para llevarlo a cabo. A partir de aquí, también proponía que el Ayuntamiento de Lérida manifestara el compromiso con la consulta, o sea, con el referéndum, y que cediera, por tanto, centros cívicos y espacios municipales. Y gracias a los votos contrarios del Partido Popular, de Ciudadanos y del Partido Socialista, que es quien está en el gobierno, se ha podido frenar esta propuesta de resolución. Se ha votado en contra, porque todos los demás grupos han votado a favor. Sí. Entonces, bueno, esto es la primera parte, ha quedado claro en este pleno sobre el debate del Estado de la Ciudad. La segunda parte de lo que se ha aprobado hoy. Se ha aprobado la petición, si no me equivoco, señora López, a la Real Federación Española de Fútbol para que la selección española cederían ustedes el campo municipal del club de su ciudad, vaya a jugar a Lérida, ¿no? ¿No es así? Sí, también se ha aprobado esta propuesta y se ha aprobado por parte de Ciudadanos, que era quien la proponía, el Partido Popular y socialistas. Pero no es la primera vez que se aprueba algo así en Cataluña. De hecho, la primera vez fue en el Ayuntamiento de Cornellá el año pasado y fue a propuesta de Daniel Serrano, que es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Cornellá. Entonces, con lo cual, ¿ve usted verosímil, cree usted que la selección española va a poder volver a jugar, ya sea en Cornellá, ya sea en Lérida, en cualquiera de estos dos estadios, que los catalanes van a poder volver a disfrutar de su selección, o lo ve muy lejano y muy improbable? ¿Cómo lo ve? A mí me encantaría que la selección española pudiera jugar en Cataluña, pero sobre todo no el hecho de que pudiera jugar, sino que la gente pudiera ver un partido de la selección española con toda normalidad y que se pudiera tocar el himno de España y que los independentistas no pitaran al himno de la nación, al himno que es de todos, Eso es lo que a mí me gustaría.
Ojalá, ojalá. Dolors López, presidenta del PP en el Ayuntamiento de Lérida. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada del Gatalagua y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Nada, buenas noches. Bueno, esa es una de las noticias, creemos que positiva. Desde luego, Lérida se opone a ceder instalaciones municipales para la celebración de ese referéndum independentista y, por otra parte, va a solicitar a la Real Federación Española de Fútbol que la selección española vuelva a Cataluña, vuelva a Lérida en este caso, para que los catalanes, que son tan españoles como cualquier otro, puedan disfrutar de la selección. Esto es una de las noticias que nos viene de Cataluña. La otra, vamos a recordar lo que decía ayer Carles Puigdemont en esa comparación de la persistencia, de la perseverancia de la lucha del Estado y de la sociedad civil contra ETA con la perseverancia y la persistencia del pueblo catalán, o de parte de él por lo menos, a favor de la independencia, y las reacciones que ha habido. Ojo, por parte del Partido Popular, el señor Hernando, que considera este discurso de odioso y repugnante, y Rivera, que dice que humilla a las víctimas. Avui fa 30 anys de l'atemptat d'Hipercor. Si no hagués estat per la persistència, per el valor de tantes i tantes persones, algunes d'elles anònimes, segurament aquest combat no s'hauria guanyat. I avui podem dir que estem més a prop de l'ideal de justícia davant de qui intenta laminar la justícia perquè hem persistit. D'aquí uns anys direm el mateix. Hem aconseguit tot això, hem aconseguit tot allò que el poble de Catalunya s'ha proposat perquè vam persistir, perquè no ens vam resignar. Y hay cosas que son absolutamente intolerables, por no decir sencillamente comparaciones odiosas y repugnantes, ¿no? Me parece que el señor Puigdemont lo que tiene que hacer es dejarse ya de formular este tipo de insultos y agravios. Me da igual que una vez sea contra el PP, contra el resto de españoles o contra las víctimas del terrorismo. Todo nuestro apoyo a las víctimas del terrorismo, que ayer tuvieron que vivir nuevamente otro intento de los nacionalistas de humillar con esas palabras. Le pido al señor Puigdemont, que aunque no somos colegas parlamentarios ni por ideología ni por grupo parlamentario, por lo menos que tenga la dignidad de rectificar y pedir perdón con esas palabras que hoy han sido portadas en todos los medios de comunicación nacional, porque no podía ser de otra manera. Si no fuera porque, a ver, Miguel. Si no fuera porque yo sé, estoy convencido de que detrás del discurso de los independentistas dirigentes, de los que fomentan el proceso de independencia, existe el business, el negocio puro y duro. Yo estoy convencido de eso, es decir, esta gente vive, y muchos viven muy bien, de toda esta trama. Si no fuera por eso, el propio discurso es el discurso de un iluminado, de un individuo que está absolutamente lejos de la realidad. Es que comparar magnitudes que son tan absolutamente heterogéneas insulta la inteligencia más superficial, ¿no? Pero tengamos en cuenta que estos individuos viven fundamentalmente, como otros que hemos analizado antes, como el caso de Podemos, viven de excitar los sentimientos de la gente, no de propiciar el pensamiento y el razonamiento. Eso es lo que hacen esta gente, estos individuos. Es repulsivo, y además él es consciente de su maldad. Él, como nacionalista, como separatista, atribuirse, arrogarse el mérito de haber acabado con el separatismo, con el nacionalismo de ETA, es una vergüenza, es decir, es un bochorno, y él es plenamente consciente de lo que hace. De hecho, hemos acabado entre todos, medios de comunicación como este, la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Ejército, todos con la ETA, con gran sacrificio. Desconozco los méritos del nacionalismo catalán, pero no tengo grandes recuerdos de si los mozos de escuadra, espoleados y animados por el gobierno de Pujol o de Artur Mas, han hecho grandes cosas en la batalla contra ETA. Pero desde luego si hay un listado de gente meritoria que merezca ponerse la medalla de haber terminado con los crímenes de ETA, el último sería Puigdemont. Es de una sinvergonzonería. En fin, no me extraña que, habiendo esa omertá y esa unanimidad en los medios subsidiados y en buena parte de las aulas de Cataluña, hayan jóvenes que todavía los jaleen. Pero claro, es que es un insulto a la inteligencia. El nacionalismo catalán, no olvidemos que pactó con ETA que ETA no matase en su territorio.
mientras que lo podía hacer en el resto de España. Hombre, ha habido una proximidad evidente. Bueno, el nacionalismo catalán, al menos uno de sus partidos máximos exponentes, que fue Carlos Rovira. Algunos nacionalistas catalanes sí que condenaron aquel pacto de, oye, matad, pero en toda España menos en Cataluña. Claro, pues efectivamente, pero es que las nueces las han recogido todos los nacionalistas, más allí que allá, pero todos han recogido las nueces. Es decir, el chantaje de ETA ha sido permanente y ha beneficiado a todo el mundo del nacionalismo. Y el nacionalismo catalán también ha dado sus bandas de tipo terrorista, que también han cometido sus actos absolutamente terroristas, repugnantes y reprobables, como los de ETA. O sea que no vamos ahora a descubrir un nacionalismo catalán adornado de no sé qué virtudes, porque no es cierto. Y este tipo lo que está haciendo, bueno, no tiene ni el más mínimo sentido del decoro diciendo estas cosas que está diciendo, pero bueno, a mí no, ya de esta gente no me extraña. Y por supuesto que lo hace con toda maldad y con pleno conocimiento, claro que sí, lo hace como un acto de provocación. O sea que no, en fin, pero yo no me centraría en lo de este tipejo, porque a mí de verdad que lo que me llama la atención y, en fin, me llama la atención, y eso también nos debería llevar a reflexión, pero en fin, me llama la atención positivamente, es lo que ha pasado en Lérida. Y yo creo que es muy importante lo que ha pasado en Lérida, de verdad lo digo, una capital de provincia, una de las 4 capitales, ¿no? Aunque en España estamos, en fin, ya considerando asombroso lo normal, desgraciadamente, pero hay que decirlo en este caso, por lo menos, ¿no? Es una magnífica noticia porque representa una reacción de una parte sustancial de los propios catalanes contra aquellos que quieren arrojarlos. Yo estoy convencido de que si de verdad se produjese una reacción vigorosa de ese Partido Socialista, de ese Partido Popular y de esa Ciudadanos, estoy convencido de que, como sucedió en el caso del País Vasco, cuando PP y PSOE fueron prácticamente de la mano y estuvieron a punto de conseguir hacerse con el gobierno en el País Vasco, estoy absolutamente convencido. Al cabo de unos años lo consiguieron, con Patxi López. Sí, pero bueno, ya fue otro planteamiento absolutamente distinto, ¿no? Que no tenía nada que ver con eso. Pero bueno, estoy convencido de que en Cataluña sucedería lo mismo. Tengo la convicción de que sería así, de que esa reacción vigorosa lograría verdaderamente enrolar en la defensa de España y en la defensa de la legalidad a todos aquellos catalanes, digamos, que verdaderamente se sienten así. Lo digo porque hay mucha gente que, de una forma sorprendente para, creo, la mayoría de los españoles, mantiene el discurso de que lo que sucede en Cataluña es normal. No, en Cataluña está instalada la normalidad. Oiga, si está instalada la normalidad, ¿me quiere decir usted por qué abren los digitales prácticamente todos con el asunto de Lérida? Que el Ayuntamiento de Lérida diga que no va a cometer un acto ilegal con la convocatoria del referéndum de Puigdemont, o por ejemplo que el Ayuntamiento de Lérida pida a la Real Federación Española de Fútbol que se celebre un partido de la selección en su ciudad. Verdaderamente, si, no sé, Zamora hubiera pedido eso, ¿esa petición hubiera abierto los digitales? Evidentemente no. Luego, si la respuesta es no, es que en Cataluña hay cualquier cosa menos normalidad. Y a la anormalidad existente hay que sumarle el prometido golpe de Estado en el que estamos. Y en ese sentido, si más ayuntamientos se sumasen a la iniciativa de Lérida, y no es ningún disparate pensar en eso, ayuntamientos donde está gobernando el Partido Socialista, por ejemplo, si se sumasen a eso, desde luego terminarían haciendo inviable la celebración del referéndum por la vía rápida, sin necesidad de ulteriores medidas. Rafael. Sí, yo quiero subrayar que no se trata de Hospitalet, ni del Cinturón Rojo de Barcelona, ni de Tarragona, se trata de Lérida, que junto con Gerona son las 2 provincias más donde el nacionalismo más ha calado, más impregnadas de separatismo. Eso es muy importante. Leíamos en los WhatsApp que nos envían los televidentes, decía algo así, un WhatsApp como que por fin el PSC hace algo bien, algo correcto. Bueno, hay que decir que el Ayuntamiento de Lleida o de Lérida está gobernado por Ángel Ros, que es el alcalde histórico de la ciudad, lleva muchísimos años allí, que fue hasta hace 4 años uno de los más catalanistas dentro del PSC, partidario de hacer un referéndum y de la nación de naciones. Cuando se quedó en las últimas elecciones locales en minoría, necesitó de Ciudadanos y del Partido Popular, se ha reconvertido. Es decir, está haciendo esto porque tiene que hacerlo, porque no le queda otra. En cualquier caso, sea por lo que sea, me parece fantástico. Porque ¿saben ustedes desde hace cuánto tiempo que no juega un partido oficial la selección española de fútbol en Cataluña? ¿Cuánto? 45 años. Oficial. Oficial.
ha habido algún partido amistoso, pero partido oficial que la Real Federación Española de Fútbol haya establecido que la sede sea Barcelona, que estamos hablando de Barcelona, no estamos hablando de Cuenca o de Teruel, que son capitales de provincia fantásticas, pero que tienen una población muy pequeñita. Estamos hablando de la segunda capital de España, hace 45 años que no aloja a la selección campeona del mundo y doblemente campeona de Europa y que está plagada de catalanes. Esto, como decía Fernando, es una barbaridad, es una anomalía que se tiene que acabar. Y el simbolismo es muy importante. Estamos en un país en el que millones de catalanes no han visto una bandera de España nunca, más que por la tele. Estamos en un país en el que millones de vascos no han visto un uniforme militar, incluso millones de madrileños o de andaluces. ¿Hace cuánto? Yo conozco niños que no han visto a un militar con uniforme militar nunca. Hombre, Rafa, ni que el ejército hubiese desaparecido. No hay militares por la calle, tienen que ir de paisano, obligatoriamente. Esto no ocurre en Francia, ni en el Reino Unido, ni en Italia, ni en ningún sitio. No hay visibilidad. Y de las banderas de España tampoco. ¿Cómo se va a amar algo que no se conoce? ¿Cómo se va a animar una selección que nunca ha jugado en tu tierra? ¿Cómo se va a querer una bandera que nunca has visto, más que en las manifestaciones cuando se quema? El simbolismo es extraordinario y esto que está ocurriendo o que va a ocurrir en Lérida me parece fantástico y es el inicio de algo. Lo de la selección Miguel Ángel, perdona. Y será con un alcalde del PSC. Y lo aplaudo, fantástico. No, bueno, lo del ejército, yo como estuve 4 años en el ejército, recuerdo que antes era obligatorio ir con uniforme, pero yo creo que desde hace tiempo en toda España, y creo que tuvo que ver con las medidas antiterroristas, estas cosas, ¿no? A mí me obligaban, a mí me obligaban a ir por la calle de uniforme y era una falta el no hacerlo. Bueno, a mí me parece esto de Puigdemont, pues en fin, y lo decía Fernando antes, coincido totalmente con lo que ha dicho, me parece un insulto a la inteligencia. O sea, esto que ha dicho, pues ¿puede haber una barbaridad más grande? ¿Puede haber una barbaridad más gorda? O sea, hay que hacer un sorteo para ver quién dice la barbaridad más gorda, porque hablar de ETA y compararlo con lo que él está haciendo, pues yo recuerdo que hace tiempo hablaron, yo no sé si era de China o de Buda, no recuerdo, pero algo también dijeron sobre Dalai esto. Lama, creo recordar. Dalai Lama. No, es una cosa tremenda, ¿no? Lo dijo, sí que comparó su hijo, comparó a su padre con el Dalai Lama. Claro, pero en fin, la persecución que China hacía al Tíbet era similar a la que estaba sufriendo el clan Pujol. Pero es que es una cosa, en fin, yo creo que es un insulto a la inteligencia de cualquiera. Pura Hasta paranoia. un nacionalista se tiene que sentir insultado, porque dice, oye, yo quiero defender esto con principios y con criterio, ¿no? Y entonces, claro, decir estas barbaridades, pues denota lo que a lo mejor está pasando, que están perdiendo fuelle. Y yo creo que eso es importante, y de eso debemos de congratularnos todos los que no creemos en el nacionalismo, los que somos antinacionalistas, ¿no? Como es mi caso, ¿no? Y los que creemos que el nacionalismo, pues lo único que hace es crear muros para evitar que las personas, que son las que tienen los derechos y no los territorios, pues buscar algo muy casposo que es el nacionalismo. Pero aparte de esto, yo pues digo que lo de felicitar a Ángel Ros y felicitar al consistorio, a todo el consistorio, porque me parece que es un paso adelante, aunque es lo normal, que aquí lo vemos con normal, yo sé que tienen una gran presión y creo que hay que, en fin, ponerlo encima de la mesa también para felicitarlos y para decirles, este es el camino. Bueno, pues mucho más sobre Cataluña. Van a poder escucharlo pasado mañana, día 22, en una conferencia que Xavier Horcajo va a dar en el Club de Amigos de Intereconomía a las 7 de la tarde, bajo el título Cataluña frente al abismo. Va a hablar de cómo está el mal llamado procés, ese desafío al Estado, ese referéndum del 1 de octubre, cómo pararlo, qué está haciendo bien, qué está haciendo mal el Estado de nuestro país, nuestro gobierno, contra este reto independentista. Jueves, día 22, a las 7 de la tarde, Xavier Horcajo, conferencia Cataluña frente al abismo. No se la pueden perder. Señores, no hay tiempo para más. Ha pasado el tiempo volando, ¿no? Diputado Barachina, ¿cómo se le ha pasado esta noche? Pues muy bien, fenomenal, Sí, ¿no? la verdad, y además alegre de que en Lérida disfruten del fútbol nacional también. Hombre, claro que sí. Pues nos tenemos que despedir. Miguel Ángel Ferrero, gracias por haber estado esta noche. Encantado, Gonzalo, y encantado con vosotros. Gracias, muy buenas noches. Don Fernando Paz, cuídese. Un placer. Lo mismo le deseo. Cuídese. ¿El aire acondicionado ha estado a su medida? Yo nunca protesto por esas cosas. Por otras sí, pero por No protesta delante de la cámara, pero detrás no les quiero decir cómo es Fernando Paz detrás de la cámara. Es broma, es broma. Rafael Núñez Huesca, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, ánimo con ese calor. Don Miguel Durán. Yo esperando lo que me espera en Sevilla, en Azuaga, que según ha dicho el señor Maldonado va a ser de Traca. Sí, va a ser de UPA, pero yo
Con mi traje y mi corbata. Bueno, claro que sí. No hay que perder, pese a que le gustaría llevar escote y minifalda, no pierda usted las minifalda formas. no he dicho yo. No, lo ha dicho el diputado Barrache, pero bueno, no pasa nada. Era para completar su atuendo, como usted bien si un día sabe. vengo con algo, una prenda un poco escotada, me van a reprobar ustedes. Efectivamente, ni lo dude, yo desde luego. Diputado, que muchísimas gracias por estar aquí. Que muy buenas noches, y a todos ustedes, gracias por su confianza. Saben que El Gato vuelve puntualmente mañana a las 10. Que pasen buena noche. Les dejamos con la editorial de Julio Ariza, hoy muy interesante sobre los diversos temas de actualidad que nos ha dejado este martes. Hasta mañana.